Bueno, os doy la bienvenida, agradezco vuestra asistencia. Este es un ciclo de Prometeo en el Jardín, que llevamos organizando ya 3 años prácticamente, y es la conferencia número 30, hoy precisamente, que celebramos con Laura. A esta conferencia invitamos a investigadores e investigadoras, senior, jóvenes, algunos técnicos también de investigación, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales de CSIC, que es un centro de servicios que da servicio, que acoge a 6 institutos de investigación, entre ellos el Instituto de Filosofía, al cual pertenece ahora Laura, que la presentaré un poquito más adelante. Bueno, en el centro se abarca áreas desde la lengua, la literatura, la economía, las políticas públicas, la historia, la demografía y, bueno, por supuesto, la filosofía, entre otras. Les digo que si tienen interés en conocer más, pues luego puedo responder a sus preguntas. Hay en torno a entre 500 y 600 investigadores y personal técnico en este centro. Yo me ocupo de tareas de comunicación y divulgación y formo parte de la unidad de divulgación del centro que organiza este ciclo de conferencias, que están dedicadas al impacto de las ciencias sociales y las humanidades en la sociedad. Ese es su lema. El título de la conferencia de hoy, ven que es Cuando los datos cuidan, pacientes, profesionales y confianza en la Europa de la salud digital. Y bueno, vamos a hablar de cuidado, del cuidado de estos datos, ¿verdad? Y todo lo que eso significa. Lo iremos viendo sobre todo hacia el final y las conclusiones, pero ese es el punto de partida, que nos anima a abordar esta cuestión, sobre todo hacia lo que se nos viene, que es este espacio europeo de datos de salud del que vamos a hablar. Bien, bueno, pues Laura Centeno es una joven investigadora, joven doctoranda, predoctoral, por tanto, que está contratada en el Grupo de Investigación de Ética Aplicada del Instituto de Filosofía del CSIC y desarrolla su tesis doctoral sobre la implementación del Reglamento Europeo del Espacio Europeo de Datos de Salud, concretamente en el uso secundario de los datos de salud electrónicos en el contexto de la investigación de enfermedades raras. Hablaremos un poquito de las enfermedades raras, sí, hacia el medio o el final de la conferencia, pero sobre todo vamos a hablar de ese reglamento de una manera divulgativa, accesible e incluso con ejemplos y demostraciones, ¿no? de cómo están esos datos digitalizados accesibles y cómo podemos encontrarlos, ¿no? Hay una cosa importante que querías tú destacar y que me parece como con toda razón, es que dentro del CSIC formas parte de la red interdisciplinaria de investigación de enfermedades raras del CSIC. Una red muy especial, fundamental, de apoyo a estas enfermedades que necesitan de mucha investigación y de mucho apoyo y divulgación sobre ellas. Y bueno, luego nos cuentas un poquito más de esta red. Perfecto. También formas parte o das clases en la Universidad de Murcia. Y también quería destacar de tu currículum pues, tu formación en Derecho de la Unión Europea a través de un máster que realizaste en la Universidad de Maastricht. Eso es, sí. Bueno, ya quería preguntarte, agradecerte que estés aquí, que afrontes una conferencia de divulgación, porque sé que habitualmente estáis pues, acostumbrados a un entorno más académico y eso pues impone otros códigos, sobre todo de lenguaje, ¿no? Y de tiempos. Y quiero que aquí te sientas cómoda, libre y que la disfrutes, ¿no? Y invitamos sobre todo al final a que el público pueda hacer preguntas. Bien, pues Laura, cuéntanos un poco cómo llegas a ubicarte en este espacio de investigación, en estos temas, ¿no? En los datos de cuidado. Sé que tu formación es un doble grado en Derecho y Ciencia Política y Administración Pública, pero ¿por qué te interesan los datos en salud? Y también ¿por qué te interesa la Unión Europea, ¿no? Que es fundamental en tu formación y ahora también en tu tesis.
Pues muchas gracias, Isabel. También agradecer a la Unidad de Divulgación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales por organizar este tipo de encuentros. En primer lugar, daros las gracias a todos por venir. Algunos me conocéis en mi faceta personal, otros profesional, otros no me conocéis. Entonces, para mí es un honor y un placer, con la edad que tengo y en la fase en la que estoy en mi carrera profesional, poder estar aquí en el Retiro, en esta Biblioteca Eugenio Trías, con todos vosotros y vosotras esta tarde. Bueno, pues ¿por qué llego yo a los datos de salud? Bueno, esto es un poco, la ciencia y la investigación un poco es como si excavaras, ¿no?, intentando encontrar un tesoro, y al final te das cuenta de que el proceso en el que has aprendido más es el proceso de excavación que luego lo que encuentras. Y bueno, en mi caso fue porque, a ver, a mí siempre me ha gustado lo que es las relaciones internacionales, los organismos internacionales, y el derecho, la Unión Europea al final nos da un espacio, tanto por su enfoque jurídico como por su enfoque económico, como por sus valores, nos da un espacio, estos 27 países que forman parte de la Unión Europea, para tener normas en las que todos nos pongamos de acuerdo. El proceso de toma de decisiones en la Unión Europea a veces es complicado, pero salen acuerdos que luego mejoran la vida de ciudadanos que hay en 27 países de la Unión Europea. Entonces, bueno, yo con estas ganas un poco, ¿no?, de que tenemos todos cuando empezamos la carrera, de venga, vamos a hacer algo por los demás, vamos a hacer algo por la sociedad, pues hago el doble grado y después digo, bueno, hay que irse fuera, porque toca irse fuera muchas veces. Es difícil irse fuera, pero también he de decir, y aprovecho también este espacio, que es difícil volver, que las oportunidades de investigación se necesita, ¿no?, poner ese enfoque en el talento de la gente que realmente quiere aprender y que quiere investigar. Entonces aprovecho también este espacio para agradecer al CSIC y a los organismos públicos de investigación todas las oportunidades que nos puedan dar a los jóvenes investigadores. Para nosotros es un placer trabajar por la ciencia pública. Y dicho esto, pues bueno, yo empiezo a trabajar en el Instituto Europeo de Administración Pública en la parte de política digital y derecho digital. Y se nos llega una propuesta diciendo, bueno, va a salir un reglamento que se llama Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Nosotros hacíamos cursos para delegados de protección de datos. Nos dicen, ¿esto qué es? Por favor, ponernos a investigar, necesitamos una formación en esto. Nos vienen varias instituciones que trabajaban con nosotros y entonces pues nos ponemos a crear desde cero. Bueno, me tocó crear, entre otras cosas, desde cero un curso sobre datos sanitarios. Y en ese proceso aprendí muchísimo. Y justo en ese proceso dio la casualidad de que salió una beca JAEPRE, que es la beca que financia mi contrato doctoral, por si a alguien que esté aquí joven le interesa ese programa de becas. Y justo pues utilicé todo el conocimiento que estaba haciendo para mi carta de motivación y después, pues tras un proceso de contratación que me llevó a coger un tren para matricularme a última hora en la Universidad de Murcia o pasar por el CSIC, pues volver a España y volver a hacer esta investigación. Y justo contestando también a tu pregunta, dentro de datos de salud, bueno, pues porque yo creo que la salud al final... Podemos hablar de muchas cosas, pero todo el mundo le preocupa la salud, o la suya propia o la de sus seres queridos. Y creo que también es muy bonito estudiar las leyes y los reglamentos, pero a veces son técnicos. Entonces creo que el enfoque humanista de la salud a mí fue lo que verdaderamente me hizo pensar, vale, dentro de todas las cosas que puedo trabajar en protección de datos, la salud, además que es muy compleja, como vamos a ver y como en vuestro día a día seguramente veis, son datos muy sensibles que pueden decir muchas cosas de nosotros y si caen en las manos que no utilizan la ética, ¿no? Pueden tener unas consecuencias pues muy malas, ¿no? Pueden generar sufrimiento y entonces pues vamos a protegerlos, pero también vamos a ver cómo el potencial de esos datos pues, puede ayudar a las demás personas. Entonces, quería trabajar con personas, quería trabajar con derecho, también me gusta mucho trabajar con gente que no estudia lo mismo que yo y dije, bueno, pues el CSIC me da la oportunidad, mi directora de tesis, Sara, aquí presente, me da la oportunidad, vamos a lanzarnos con el reto. Muy bien. Y bueno, quería preguntar, ¿los datos de salud por qué son importantes? Más allá de que la salud es una prioridad para todos, ¿los datos de salud pueden salvarnos la vida? Sí, sí, o sea, tanto en asistencia como en investigación. Es que yo creo que es muy importante también que nos quedemos de esta conversación que vamos a tener entre todos y todas hoy, que los datos nos sirven para que nos atiendan bien, pero también para que nos cuiden de forma indirecta. Y diréis, ¿cómo me pueden cuidar a mí de forma indirecta? Pues la investigación nos cuida sin que nos demos cuenta. Hay rostros invisibles de cantidad de investigadores que trabajan con hospitales, con profesionales sanitarios, ¿no? Nosotros hablamos mucho del triángulo investigador, profesional sanitario y paciente. Y gracias a la experiencia de mi investigación me he dado cuenta de
que es un triángulo de protección, de cuidado, pero que es un triángulo que hay que proteger y que ese flujo de datos, que muchas veces compartir los datos, los historiales, las incompatibilidades, no es fácil. Jurídicamente hablando, también yo para un poco aterrizar el asunto, sabéis que además de este reglamento del que vamos a hablar, todos seguro que estáis familiarizados con el Reglamento General de Protección de Datos, ese que nadie se lee y da a aceptar, ¿no? Pues ese reglamento, en su artículo 9, dice que hay datos de categoría especial, es decir, que si protegemos los datos personales porque sí, hay datos que requieren un poquito más de protección. Es decir, que si quiero tratar esos datos, voy a tener que poner un poquito más de cuidado para yo facilitar esos datos o compartir esos datos. Entonces, si a alguien le interesa, tanto en su práctica diaria como para investigación, en el artículo 9 de ese reglamento podéis encontrar las excepciones por las cuales yo puedo tratar datos de salud. O sea, son datos de categoría especial y solo los puedo utilizar con fines asistenciales, con fines de el bienestar de esa persona. Muy, muy, muy restrictivo el ámbito y que luego de ahí, de esas excepciones de asistencia, investigación, cómo cuidamos a la gente, construimos el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Reglamento General de Protección de Datos es como los cimientos y ahora estamos empezando a pintar las paredes, ¿no?, como de esta biblioteca, con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. ¿Qué quiero decir? Que lo que ya está, sobre ahí se construye. Los datos van a estar protegidos porque ya hay un reglamento. Y una cosa, si me permites, sí, Isabel, en España es pionera en que esos datos, en esa noción que os he dicho de los datos nos cuidan en la asistencia, pero también nos cuidan a través de la investigación. ¿Y por qué digo que España es pionera en esto? Porque el reglamento, luego hay una ley nacional que se llama la Ley Orgánica de Protección de Datos, que seguro que alguno ha tenido que trabajar en su vida diaria con esta ley. Hay una disposición adicional 17ª, Dios mío, qué mal suena esto, ¿no? Suena como cuando estás buscando una camiseta en el armario y no la encuentras y está ahí donde la dejé, pues está ahí justo esa disposición adicional 17ª que permite que bajo fines justificados se utilicen los datos con fines de investigación. Y esa pequeña disposición, tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, fue la semilla para que luego el debate europeo de decir, oye, que vamos a utilizar los datos de investigación para investigación, pero vamos a intentar justificar el porqué, cómo construimos, vamos a poner un poco de orden en eso, pero vamos a darnos cuenta de que toda esta información que los hospitales almacenan o los centros de salud almacenan puede ser súper valiosa para la investigación biomédica o para otro tipo de investigación, como veremos. Y de ahí se empieza a construir lo que es la propuesta del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, de datos de salud, que es lo que a día de hoy se ha convertido en el reglamento tras mucho debate y tras muchas cosas. Y un reglamento que se pone en marcha, bueno, que se avecina un cambio también para pacientes, para el sector sanitario, para todo el mundo, que es muy, muy inminente, es muy, muy pronto y hay muy poca información, se ha difundido muy poco, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poco de esos plazos que tenemos adelante y vamos a ir entrando ya de lleno, si quieres, en el Espacio Europeo de Datos, nos lo vas describiendo. Vale, pues justo... Os voy a gastar un pequeño chascarrillo. El Reglamento Europeo de Datos de Salud entró en vigor el mismo día que yo empecé la tesis, el día 25 de marzo de 2025. Hay gente que se acuerda del aniversario, hay gente que se acuerda del cumpleaños, bueno, pues yo me voy a acordar del reglamento solo por esto, ¿no? Y vale, pues fechas importantes que hay que apuntar. O sea, todo esto que estamos hablando está en construcción, es decir, todos los que estáis aquí conocéis una información que poca gente conoce y que va a conocer en un futuro. Entonces, cuando pase el tiempo y empiecen las campañas o empiecen las cosas, dirán, esto ya me lo sé, esto yo vine un día aquí al retiro, me hicieron una charla así interesantilla, una chica así muy alegre, muy alegre, ¿no? Y yo esto me suena ya. Bueno, bromas aparte, ¿por qué quiero decir esto? Pues porque en marzo de 2027, que parece lejano, pero es que claro, estamos en 2026, no nos hemos dado cuenta, en marzo de 2027 entra en vigor el uso primario, ¿vale? Acordaros de este tipo de cosas porque luego estos términos en vuestra práctica diaria van a entrar. En marzo de 2027 entra el pistoletazo de salida, el primer gran bloque de obligaciones entra en vigor, ¿no? Y entonces tenemos que estar preparados para que en nuestros países el uso primario esté disponible. En esto he de decir que España va bastante bien, están trabajando, es un esfuerzo coordinado, luego lo veremos con más detalle, pero en uso primario, de momento, que lo vamos a explicar luego, estamos en ello. Luego pensaréis, el uso secundario, marzo de 2029, parece lejos, pero no lo es,
porque el cambio que va a ser para el paradigma de la investigación, tener por un lado a hospitales y grandes infraestructuras que tienen un montón de datos, catalogar los datos, solamente catalogar los datos, y que todos esos catálogos de datos sean compatibles y se puedan leer con el mismo software y con los mismos estándares, los ingenieros que haya en la sala, que menos mal que hay pocos, que me perdonen, pero es una tarea, o sea, les va a caer al servicio informático y a toda la gente que se dedica a la bioinformática le va a caer una carga de trabajo importante, ¿no? Porque eso tiene que estar disponible. Y luego también que sepamos que yo tengo en mi casa un montón de cosas que valen, o sea, las tengo que poner en orden, pero también puedo pedir datos. Entonces, que una persona que tenga datos, o sea, un hospital que tiene datos, puede pedir al CSIC o al CENIO o a otro organismo de investigación o a otro hospital de otra comunidad autónoma o de otro país esos datos. Entonces, al final, es como un diálogo. O sea, yo tengo que poner en orden mis cosas, pero también puedo pedirle al otro sus cosas que las tenga en orden. Entonces, es una ardua tarea recoger la casa. Marzo de 2029 parece que es muy lejano, pero ahí es cuando entra el primer bloque. Luego, en marzo de 2031, todo ese uso secundario será plenamente operable. Es decir, que se da como 2 años de plazo para que lo mínimo esté, y luego ya construimos sobre las cosas como la imagen médica o los datos genómicos, se da un poco más de margen que a las historias clínicas, que eso ya debe de estar preparado en 2029, sí. Y luego ya en 2034, ya imaginándonos, qué mayor seré en ese momento, qué mayores seremos todos, ¿no? Porque el tiempo habrá pasado. En 2034 se plantea la opción de países como Reino Unido, Noruega o Suiza puedan tener acceso, puedan integrarse dentro del espacio de datos. ¿Por qué decimos esto? Pues porque en Reino Unido ya están con su espacio de datos funcionando, ya lo están haciendo y se han planteado muchísimas iniciativas, pero es importante plantear iniciativas, pero también es importante mantenerlas y que lleguen y que nos enteremos de que esto está pasando. Entonces sería un poco el resumen de la hoja de ruta que se va a seguir con este reglamento. Me gustaría, has dicho Reino Unido, pero bueno, no sé, pero estoy pensando en casos para entenderlo más, ¿no? El caso de alguien que, pues, no sé si lo puedes contestar, pero un turista que se instala a vivir aquí en la costa, inglés, ¿no? Y que quiere, cuando sea todo ideal y todo esté unido, ¿qué podrá tener? ¿Podrá tener sus revisiones médicas que se ha hecho en Londres, consultarle a su médico de Alicante? ¿Ese sería uno de los casos posibles? Pues lo siento mucho por la gente de Reino Unido, pero salirse de la Unión Europea es la consecuencia que tiene. No, porque claro, evidentemente Reino Unido, o sea, tendrá que esperar su turno, porque lo ideal es que esto funcione entre los 27 países de la Unión Europea. Y estaréis pensando, a ver, Laura, pero explícame un poco más qué es exactamente, o sea, qué datos, cómo se hace. ¿Vosotros os acordáis durante el COVID que hubo un carnet COVID, que si tú te movías a otro país, tú llevas tu certificado COVID y ese certificado COVID estaba disponible en toda la Unión Europea, da igual que fueras a Alemania? De hecho, yo fui a Alemania y lo tuve que enseñar, lo enseñabas en los aeropuertos, ¿no? Era como tu pasaporte COVID. Bueno, pues igual que tenemos la tarjeta sanitaria europea, que muchos la tendréis en vuestra cartera, esto se supone que es un carnet, imaginaos como el carnet de conducir, ¿no? Pero ampliado. O sea, la tarjeta sanitaria es como el punto, o sea, el medio que te lleva al fin. ¿Y cuál es el fin último del espacio europeo de datos sanitarios en el uso primario? Que todas las historias clínicas de todos los ciudadanos de la Unión Europea, en todos los sistemas de salud de la Unión Europea, se puedan ver y se puedan conocer. Entonces, si un turista, vamos a imaginar un holandés, viene a Málaga y pues pues yo qué sé, tiene un accidente doméstico y va a un centro de atención primaria, lo ideal es que, como la plataforma del Sistema Nacional de Salud, que es compatible con la europea y compatible con la plataforma del Sistema Andaluz de Salud, ves que esto es como una cebolla, vaya y diga, anda, mira, pues vengo de, por ejemplo, la provincia de Limburg, por ejemplo, lo digo porque Maastricht era donde vivía, vengo de la provincia de Limburg y el sistema de Limburg es compatible con el sistema de Andalucía. Entonces van a ver en inglés o transcrito al español el historial clínico en el Servicio Andaluz de Salud. ¿Qué va a facilitar eso? Que el médico ya sepa directamente dónde tiene que ir,
si tiene alguna alergia, si esto se puede tratar en atención primaria, si hay que derivarlo a un hospital. En el hospital pasará 3/4 de lo mismo. De hecho, los hospitales, mi sospecha, pero esto yo soy prudente, creo que los hospitales van a estar preparados antes, pero por el nivel asistencial y la presión asistencial que tienen en este sentido. O sea, cuando les llegue un paciente, si ese paciente con su identificador está dentro de la base de datos, o sea, no se ha quedado fuera, o sea, está dentro de esta base de datos, que ahora hablamos de estar dentro o estar fuera, ¿qué significa? Si ese paciente está dentro de esa base de datos, se le va a poder alcanzar. Entonces, si tiene alergia a X medicamentos, si tiene X enfermedad crónica, la asistencia va a ser mucho más rápida que tener que ir viendo la tarjeta sanitaria, si tiene seguro privado, si tiene tal. Y me estaréis preguntando algunos, y creo que aquí me he comido alguna pregunta que me iba a hacer Isabel. ¿Qué pasa con la gente con un seguro de salud privado? Bueno, en teoría, el sistema privado se está preparando un espacio de datos de salud, en España al menos, en otros países habría que ir caso por caso. Pensad que cada sistema de salud en cada país funciona de forma distinta. Lo que vamos a tener en común es que los datos están ahí y los datos tienen que volcarse. Y un profesional tiene que tener acceso mínimamente a esos tipos de historiales clínicos. Entonces, si el seguro de salud está conectado con un sistema nacional de salud, el de español, el de Italia, el de Alemania, el de Eslovaquia, esos datos se van a poder ver y eso es muy importante. Datos que la gente... y pruebas, ¿no? Eso es, pruebas diagnósticas y demás. O sea, solo vais a ver cómo está ahora en el Sistema Nacional de Salud, está en fase de preparación, pero tiene que ser así. Y una cosa muy importante, esto no es que a la Unión Europea de repente se le ha ocurrido decir vamos a unificar todos los datos. Esto es un cambio de paradigma que viene para quedarse. De hecho, cuando preguntas a gente experta que está ahora trabajando en proyectos, dicen no, esto llevaba 10 años o 15 años trabajándose y ahora por ley tiene que ser así. Entonces, es un cambio, pero es un cambio que ha venido para quedarse. Aunque hay una parte de consentimiento. Lo veremos luego, bueno, si quieres, en los derechos, ¿no? Los que tenemos como paciente, pero algo que tendremos que o decir, mantener, o sea, que queremos estar dentro o podemos decir que no. O ¿no? Podemos decir que no. Pero bueno, si quieres, nos ubicamos otra vez un poco en esta estructura de los datos, que serían los datos de uso primario, que hemos hablado que sería que conlleva pues, todo lo relativo al nivel asistencial, ¿no? Eso es. Para las personas, y el uso secundario, que sería bien para educación, investigación, innovación, salud pública, que luego creo que nos lo vas a contar un poco más, y para otras tareas que vayan más allá, el uso de esos datos para algo más allá de lo asistencial. Con los datos, el uso primario, creo, no sé si es el momento de que bueno, nos describas un poco más ese uso y pasemos también a una demostración de acceso, ¿vale? Con tus datos. Con mis datos. Bueno, protegidos están ahí, o sea que yo... Bueno, luego nos cuentas cómo se accede y cómo podemos acceder a los suyos propios. Voy a hacerme yo de propia cobaya de laboratorio para que veáis que aquí hay un compromiso serio. No, bueno, a ver, el uso primario, y esto es importante, y luego en el turno de preguntas, de verdad, que si no lo entendéis, preguntadme, porque... Creo que es fácil de entender el uso primario, el uso secundario es un poco más complejo y hay gente que piensa que el uso secundario y el uso primario son lo mismo, entonces eso es un poco, pero eso ya es para nivel académico, o para vosotros, para vuestra reflexión. Pero bueno, centrándonos un poco en el uso primario. A ver, pues imaginaros, todos vosotros tenéis un móvil, ¿no? ¿O hay alguien aquí que no tenga un móvil? Un smartphone, porque bueno, claro, hay gente que se está pasando del smartphone y vuelve al móvil sin pantalla. Hace bien. Vale, pues entonces tenemos una aplicación, ¿no? Que quiero que todos después de esta charla tengáis, que se llama Mi Carpeta Ciudadana. Viene muy bien para carnet de conducir, para todo en vuestra vida. Se llama académico, ¿no? Títulos académicos, aunque el mío no lo han subido, pero bueno, no pasa nada. Están en proceso, supongo. Es más importante mis datos de salud que mi título. El mío está. ¿El tuyo está? Sí, pero ya hace muchos años. Ah, bueno, entonces eso es que todavía están por la generación... X. Van en proceso, ¿no? Esto es como cuando estaba la barrita descargándose, pues un poco igual. No, pero mi carpeta ciudadana es la que es a nivel estatal. Luego la gente pensará, bueno, Laura, esto que me estás contando, yo en la Comunidad de Madrid la tengo disponible, efectivamente, y tiene que estar disponible tanto en la aplicación
del Los sistema. datos de salud. Los datos de salud, sí. sí. Hay gente que no le extraña cuando se lo cuento, pero es que tiene que estar a nivel nacional, que es lo que nos importa. O sea, la clave aquí es no que aparezca mi historial en Madrid, sino que aparezca mi historial en Madrid. Si he vivido en Extremadura 3 años, que aparezca. Si he vivido en Murcia 2 años, que aparezca. Eso es la clave para solucionar la fragmentación de datos que tenemos actualmente, ¿no? Hay gente que le cuentas esto y lo ve como un milagro. Pues es que ahora hay que hacerlo por ley. Entonces, no sé si el derecho obra milagros, pero bueno, al menos en este sentido lo están intentando, ¿no? Desde todas las comunidades autónomas y desde el Ministerio de Sanidad. Entonces, bueno, imaginaros, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo real, luego vamos a poner la simulación y luego, si queréis, seguimos con la dinámica del uso primario. Nos levantamos por la mañana, tengo cita, no tengo cita, voy a ver, no me acuerdo, no sé qué papel, venga, abro mi teléfono móvil, voy a mi carpeta ciudadana y miro mi historial clínico. Luego acudo a la farmacia y en la farmacia veis que hay una receta electrónica. Esa receta electrónica, que ya está disponible en las farmacias, va a ser interoperable con vuestro historial clínico, es decir, que está el historial clínico, está vuestra medicación ahí metida. Y como paciente tienes acceso a verlo ahí. Como paciente tienes acceso a verlo, los farmacéuticos solo ven la medicación, el de atención primaria ve tu historial completo, el de especialidad ve una serie de datos, o sea, que no todos los datos están disponibles a todo el mundo. Eso también yo quiero tranquilizar a la gente con eso, ¿no? Entonces, bueno, tienes la receta electrónica, sin necesidad de papel, que luego se pierde, ¿vale? Entonces, de repente estás nerviosa porque te quieres, o nervioso porque te vas de vacaciones, ¿no? Te vas de vacaciones a Francia y demás. Pues si te vas de vacaciones a Francia, como hemos explicado antes con el ejemplo de los turistas, como estáis dentro del Sistema Nacional de Salud, se puede ver si eres diabético, si tienes X enfermedad crónica, se puede ver porque eso está en tu historial y está interoperable en toda la Unión Europea. También diréis, vale, asistencia en Francia, muy bien, ¿y cómo se entera España de que me han dado esta asistencia? Pues aquí está una de las claves del uso primario. Si yo recibo asistencia médica en Francia, el informe de esa intervención se va a enviar al Sistema Nacional de Salud español. Es decir, que voy a seguir alimentando, ¿no?, mi historial o, digamos, mis datos de salud los voy a seguir alimentando aunque yo salga fuera. Entonces, el informe médico, el informe administrativo, ojo, que muchas veces te vas a otro país y toca pagar la seguridad social y hay veces que yo conozco una amiga que tuvo que pedir hasta una carta y todo para que le pudieran hacer ese trámite. Pues ese trámite se va a poder hacer de forma digital desde un país a otro sin informe administrativo. O sea que cuando penséis en asistencia, pensad en muchos ángulos de la asistencia. Y también pensad que la parte administrativa es importante, ¿no? Porque una de las quejas, y bien hecha que está, tenemos mucha burocracia, pues vamos a intentar que el trámite de enviar datos sea más flexible. Esto también es otra cosa del uso primario, ¿no? Entonces, básicamente, uso primario, compartimos información médica entre profesionales sanitarios, desde el nivel de atención primaria, nivel hospital, nivel especialista, se puede compartir esa información. Ojo, a nivel práctico, tip para los que para los que sois profesionales sanitarios, un tip es que el paciente no tiene por qué proporcionarte toda la información del historial clínico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el médico de atención primaria ve tu historial clínico. Si tú vas a una especialidad, tú puedes elegir, y esto hablaremos luego en los derechos, de no quiero que veas si he tenido X enfermedad o X cosa. Claro, eso es tu responsabilidad y tu autonomía como paciente, eso también es importante decirlo. O sea, el hecho de que nuestros datos estén disponibles nos va a dar a nosotros una gran responsabilidad sobre nuestros datos y sobre nuestra historia clínica. O sea, acceso es igual a control y el control también es un poco el poder que tiene el ciudadano, ¿no? Entonces, informes de alta hospitalaria también, imágenes médicas. De hecho, hay un proyecto, los que estéis en la investigación que os interese, que seguro que os suena, que se llama EUCAIM. EUCAIM es un proyecto donde se ha demostrado con las imágenes del cáncer de pulmón, se ha intentado conseguir que las imágenes de cáncer de pulmón sean visibles e interoperables en un montón de hospitales, organismos públicos de investigación, sistemas de salud de toda la Unión Europea. Imaginaros eso para una persona que viaja mucho y por desgracia tiene que llevar el tratamiento de un cáncer de pulmón, lo que puede significar que todo el seguimiento y todas las radiografías que le han hecho en lo público, en lo privado, en un país o en otro, se puedan ver y tengan el mismo estándar y se pueda acceder. Esto, para un profesional sanitario, para un paciente, incluso para un investigador que esté justo investigando sobre el cáncer de pulmón, es un avance significativo. Y empieza con el uso primario, luego explicamos el secundario, pero todo empieza con el uso primario, con la asistencia, con el cuidado, con el estar pendiente del paciente. Eso es un poco lo que se ve. Entonces,
como una imagen vale más que 1000 palabras, yo Es creo, el momento, Isabel, sí. que es el momento, ¿no? Sí, ¿Alguna porque duda es- de momento antes de que me ponga a hacer yo aquí trucos de magia? Magia que todos pueden hacer. Bueno, si sí, tienen un eso- certificado digital. Que Eso es. Esto es O importante. clave o el DNI electrónico, la firma. Vale, hemos visto carpeta... Bueno, quien no vea, que me avise, ¿vale? Pero bueno, carpeta ciudadana. Yo lo voy a ir, digamos, explicando paso por paso. Creo que puedes hacerlo ahí sobre Vale, la pantalla. a ver si sale Si mi no, certificado electrónico, espérate. Deja. Somos ciudadanos todos los que estamos aquí. Las empresas también pueden, ¿eh? Pero esto ¿te no... deja? No. No te deja. Vale. No, es que yo... Ya estaba yo pensando demasiado en magia. A ver, no pasa nada. Fallos del directo. Vale, entonces accedemos, ¿vale? Aquí tenemos 3 medios de identificación, el clave PIN, el DNI certificado electrónico y el EIDAS. Esto es una cosa también que va a venir de la Unión Europea, pero esto lo cuenta en Prometeo del Jardín otra persona o otro investigador. Pero que sepáis que también se va, el clave que tenéis aquí y esto aquí se va a armonizar también a nivel europeo, ¿vale? Pista. Yo, como soy empleada pública temporal, bueno, mira, ya me la he cogido y todo, ¿vale? Yo he entrado con mi certificado de empleado público, ¿vale? Y ya estamos en nuestra carpeta ciudadana, magia borrás. Vale, aquí veo que tengo que renovar mi DNI y mi tarjeta sanitaria. Tengo una comunicación pendiente, seguro que es algo del ayuntamiento. Bajo para abajo, ¿vale? Y veis mis datos, ¿no? Entonces veis educación, formación, ciudadanía, trabajo, bla, bla, bla. Mira, está ya puesto, jolín, es que bien lo hemos hecho antes, ¿eh? Sí, Isabel. lo has... Salud. Anda, pero si esto me lo ha contado Laura en una charla, esto me suena a mí, esto de historia clínica digital me suena. Entonces, historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Cada ciudadano de la Unión Europea va a tener una historia clínica digital de su Sistema Nacional de Salud. Y esa historia clínica va a ser interoperable en los 27 países de la Unión Europea. Pero esto, el corazón, donde están las cosas, son los sistemas nacionales de salud. Una cosa muy importante para aquellos que no estéis familiarizados con el derecho de la Unión Europea. Aunque esto sea una norma obligatoria en la Unión Europea, los Estados miembros tienen que trabajar en establecer su propio marco. Es decir, esto es un acuerdo de mínimos. Luego cada Estado establece muchas cosas de este sistema de salud. Esto es importante porque si, por ejemplo, hay aquí alguien de otro país y me dice no, Laura, es que en Polonia funciona distinto. Bueno, va a haber cosas que funcionen distinto y por eso es muy importante también, los que estáis investigando, que comparéis estos modelos con otros países, sobre todo si sois investigadores, porque va a haber regímenes como más amplios y regímenes más restrictivos, porque hay un cierto margen para poder hacerlo. Diréis, bueno, Laura, pero la historia clínica, a mí como paciente, que es lo que me interesa, ¿está disponible en todos los países de la Unión Europea? Sí. Entonces, vamos a verlo. Entramos, ¿vale? Y veis que hay que volver a acceder otra vez. Entonces accedemos otra vez. Otro control de seguridad. Eso es, y aquí sí que me van a pedir el certificado. Voilà, ya estamos en la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Continuamos. Aquí, en más información, ¡tarán! Os va a contar aquí estas cosas que os estoy contando yo, pero eso os lo ahorráis. Entonces, continuamos. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí mis datos personales. Que no se leen. Bueno, ya sabéis la edad que tengo. Vale, entonces, ¿qué es importante de aquí? Información del paciente. Primero, la identificación que tenéis. O sea, vuestro DNI... Espérate, que es que me muevo yo muy mal. Vuestro DNI, esto solo va a ver la persona que os atienda, el médico de cabecera, el médico... O sea, pero cuando hablamos de uso secundario, cuando hablemos más de nuestras historias clínicas, cuando vayamos un paso más allá, lo que cuenta es estos códigos, y además aquí, si hay profesionales sanitarios, seguro que están familiarizados con unos tipos de códigos que identifican a una serie de personas. ¿Qué es esto? ¿Poner un código para tapar todo esto? Se llama pseudonimización, ¿vale? Un palabra así un poco raro, pero es así. Y diréis, bueno, Laura, pero esto de protección de datos y tal hay que anonimizar. No, anonimizar es cuando ponemos aquí XXXX y no hay forma de identificar a alguien. La mayoría de los datos suelen ser pseudonimizados porque hay que llevar un rastro, hay que llevar una clave que nos lleve al paciente, por muchos motivos, que seguro que investigadores y profesionales sanitarios conocéis. Vale, entonces, importante, registro de accesos. ¿A quién se le ha ocurrido acceder a mi historial clínico? Lo puedo ver aquí, ¿vale? Entonces, cuando en vez de explicaros los derechos de los pacientes así uno por uno en modo clase de derecho, vamos a hacerlo práctico.
un derecho fundamental que tenéis, bueno, fundamental no, porque los derechos fundamentales es otra cosa, pero un derecho muy importante que tenéis como pacientes es saber quién ha accedido a vuestro historial clínico. Esto de tengo un amigo, no sé quién, voy a mirar su historial clínico a ver qué pasa, eso se acabó. Si una persona del Sistema Nacional de Salud, da igual dónde esté, a qué nivel esté, accede a vuestro historial clínico, lo vais a saber en el registro de accesos, alguien que no seáis vosotros. Y esto es muy importante. Entonces, esto del registro de accesos es para proteger a los pacientes respecto a quién accede a sus datos y quién no, ¿no? Para que confiemos en el sistema. Luego, oye, que aquí ha pasado algo. Pues aquí podéis decir que ha pasado una incidencia. Es decir, es fácil, ¿no? Es un poco botoncito, vemos, entonces, alguien ha accedido a mis datos y a mí esta persona no me cuadra. Incidencia. ¿Vale? Entonces se puede poner una incidencia. Esto en cuanto a vosotros como pacientes, ¿vale? Luego, ¿veis? Accesos sobre la historia clínica, pues aquí no ha habido accesos. Nadie se ha metido en mi historia clínica. Bueno, no me pongo muy enferma yo normalmente, pero si hay acceso lo voy a saber, ¿vale? Normalmente será de profesionales sanitarios o de profesionales sociosanitarios, porque hay gente que a veces es persona dependiente y necesitan ver el historial médico, pero aquí lo podéis ver, ¿vale? Nadie va a acceder a vuestro historial clínico si estáis dentro de este sistema sin que vosotros lo sepáis. Y eso es muy importante, porque luego hablaremos de estar dentro o estar fuera. Si estás dentro, te aseguras de saber quién accede, ¿vale? Luego, los servicios de salud. Vale, aquí es lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, vale, todos tenéis estáis en el Servicio Madrileño de Salud porque estaréis empadronados, pero algunos viviréis en otras comunidades autónomas. Entonces, la idea es que todos los servicios de salud de todas las comunidades autónomas estén aquí presentes. Entonces, si está Madrid, está Castilla y León, pues porque mi familia es de Castilla y León, de Salamanca, y entonces pues me tocó ir un día, 3 de enero, es que salir de fiesta Nochevieja es lo que tiene, a ver si tenía pulmonía o no tenía pulmonía, y entonces eso se quedó registrado en el sistema de Castilla y León. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Tú quieres ocultar que yo he tenido una neumonía el día 3 de enero de 2023 en Castilla y León? Lo puedes ocultar. Pero bueno, a ver, es mejor que esté accesible, pero me refiero que tenéis manejo, o sea, vosotros como personas y como pacientes tenéis control sobre vuestros datos. Esto no es algo que me estoy inventando, esto es algo que aparece aquí, ¿vale? Entonces, la idea es, seguro que alguno me dirá, Laura, no me ha salido el historial clínico de, no sé, de Castilla-La Mancha, ¿qué hago? Tranquilos, todos los servicios de cada comunidad autónoma están volcando los datos aquí. Imaginaros el trabajo que eso genera. O sea, hay que ir persona por persona, viendo las cosas y bueno, diréis, vale, Laura, pero enséñanos que... Bueno, ahora os enseño un poco qué funciona, ¿no? ¿Qué información clínica hay? Que esto es muy importante. Pues está mi historia clínica resumida, sin todos los comentarios de todas las personas, informes clínicos, resumen del paciente europeo. Esto os lo recomiendo sobre todo si vais a vivir en otro país durante un periodo de tiempo, es decir, esto es como el pasaporte COVID. Tengo mi historial clínico en inglés y en español, por si me pueden atender en inglés y todavía no está esto puesto, pues tengo como mi pasaporte COVID, pues mi resumen de paciente. Que aquí no va a haber datos muy sensibles, simplemente va a haber mi medicación, mis principales enfermedades, todo esto va a estar aquí. Informes de resultados de pruebas de laboratorio. Anda, que no nos vendría bien a muchos de nosotros cuando nos hacen una prueba de laboratorio, tanto en el privado como en el público, tenerlo disponible. Pues aquí va a estar. Pruebas de imagen. A ver, aquí una cosa, aquí en imagen, tranquilos, sobre todo los investigadores que ya os estoy viendo. En imagen, con calma. La imagen se tiene que ir volcando poco a poco. España ha participado en el proyecto UCAIN con el tema del pulmón y eso sí que sienta un precedente y que los hospitales cada vez se están animando más a volcar estas imágenes. Pero aún así, no todas las pruebas de imagen que tengamos van a estar ahora mismo disponibles, pero estarán. Y luego informes de resultados de otras pruebas diagnósticas, ¿vale? Entonces, esto, en 2027, todo este formulario tiene que estar completo en vuestra cartera, ¿no? Entonces, estos son todos los documentos y los podéis filtrar, ¿vale? Entonces, si queréis os enseño mi historial médico. Hasta donde tú quieras. Pero pero más o menos va quedando claro cómo va a funcionar el uso primario en la práctica, ¿no? A ver, entonces, ¿veis? Aquí está. Importante para los informáticos, el formato web les molará más. La gente de a pie, un PDF impreso, Adobe Acrobat y listo. ¿Veis que puedo aquí reportar incidencias?
¿vale? No voy a abrir una incidencia a ver si la voy a liar parda. pero se puede abrir una incidencia, y cuando hablamos de abrir incidencia, de oye, ha cedido a alguien que no toca, oye, mis datos están mal, oye, me falta que esto esté en mi historial médico. Podéis ir al centro de salud, o que no todo el mundo se habrá enterado de esto, o podéis abrir una incidencia. Este sistema en 2027 va a coger mucho más rodamiento y vais a ver que os va a ahorrar un montón de trámites. No sé, yo estoy pensando en todos vosotros y yo estoy pensando en los trámites que me voy a ahorrar y es una buena opción, ¿no? A través de vuestra carpeta ciudadana abrir incidencias y que eso va al Sistema Nacional de Salud y al regional, porque veis que tenéis la opción de hacerlo en el SERMAS o de hacerlo en el SACIR, que es el de Castilla y León. Entonces, por ejemplo, por favor que funcione, que no haya un error. Cruzaban los dedos por mí. Mi historial clínico, vale, es que antes no funcionaba. Vale, veis que está en formato Adobe Acrobat, ¿verdad? Buenas. Entonces, veis que aquí está pues mi historia clínica, donde vivo. Mira, una incidencia que tengo que abrir. Yo ya no vivo aquí, así que... pero aquí está, ¿veis? Teléfono de referencia, persona de referencia. ¿Veis el NAS? El NAS es el número que tenéis en la tarjeta sanitaria europea. ¿Veis que todo se va construyendo bloque a bloque, ¿vale? Entonces tenemos el código del Sistema Nacional de Salud, esto a nuestro médico de cabecera, lo tenemos el ZIP, que esto yo no sé lo que es, pero bueno, a lo mejor aquí alguien del público lo sabe, y tenemos los datos de contacto, ¿vale? Y entonces aquí tenemos, ¿vale? Alergias, vacunaciones, por favor, la risa por ahí, alertas, problemas clínicos, ¿vale? Están los problemas clínicos resueltos, que están todos, y los problemas o episodios activos, ¿no? Entonces, bueno, está aquí un poco los fármacos, ¿vale? Importante también para los enfermeros esta formación o esta charla, si tenéis compañeros enfermeros del espacio de datos de salud. Esto está muy mal, esto hay que rellenarlo. Si tenéis una enfermera o una enfermera de referencia, estos datos deberían estar rellenos, sobre todo si tenéis una enfermedad crónica, ¿vale? Y esto, observaciones subjetivas del profesional. Entonces, como esto es nuevo, pues se va viendo así. Tratamientos, bueno, no tengo ningún tratamiento y es verdad que no tengo ninguno, pero si lo tuviera, aquí tendría que aparecer. Y bueno, pues aquí veis, yo tengo mi historial desde el 2003, o sea que los datos de cuando yo era pequeña no están. Y os voy a explicar el por qué. Porque esto, y por eso la atención primaria, el cuidado, ¿no? Volvemos un poco a la charla del tema. Por eso el cuidado es tan esencial. De 0 a 3 años, la mayor parte de las cosas o bien se han perdido, no se han volcado, o bien han sido tratamientos en el hospital. ¿Por qué digo esto? Porque el formato de la historia clínica que hay en el hospital y el que en ocasiones hay en atención primaria en distintos hospitales no es el mismo. Entonces ahora se está haciendo un esfuerzo para que todo esté en el mismo sitio. Entonces, veis que esto es el resultado final de todo esto, ¿no? O sea, aquí os estoy... Y esta es la resumida. Que si os enseño la completa, esto es el Antiguo, el Antiguo Testamento. A la completa, desde ahí. Se puede acceder a la completa, esta es la resumida. Pero fijaos, 6 páginas y yo no me he puesto tan enferma, ¿eh? Pero bueno, pero aquí está todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto es muy útil, sobre todo para la gente de verdad que tiene enfermedades crónicas, es información muy importante, muy, muy importante, porque tienes un control sobre lo que hay. Y si aquí me ponen algo que yo no quiero que aparezca, tengo la opción ahora de que me lo quiten, cuando antes no era tan fácil. Se abre una incidencia y listo, ¿vale? Voy a ver si la completa se puede ver, porque resumida, clínicos... Bueno, para el paciente la resumida, pero la completa entiendo que está dentro de... O sea, se vuelca dentro de los... Imagino que, bueno, se permite el acceso a los, los tutores, ¿no? De los menores o dependientes. Esto es importante. Cuidado que no hay que confundir identidad con no capacidad. O sea, me refiero, vosotros podéis tener a vuestro cuidado una persona que quizá está incapacitada, pero que esa persona tiene derecho a tener una identidad, en el sentido de identidad electrónica. Entonces, vosotros le podéis sacar el clave a vuestros niños o a personas mayores o a personas dependientes y podéis acceder porque realmente, o sea, primero, esa persona no os va a denunciar y segundo, al final es una cosa de cuidado. Pero sí que es verdad que cada persona es única. Entonces, si tenéis a una persona a vuestro cargo que queréis tener esta información presente, clave, certificado electrónico, DNI, o sea, hay que digitalizarnos. Sé que cuesta mucho, pero todo el mundo tiene que tener una llave que le conecte con las gestiones digitales. Y cuanta más gente haya con esa capacidad de conocer estas cosas,
también para nosotros nos va a quitar muchos más trámites. Imagino que cuando no puedes acceder personalmente porque pues, no tienes servicios digitales, por la causa que sea, puedes acudir a tu centro de salud y solicitar este informe, ¿no? O otros datos. Podría hacerse. Quizás, aunque bueno, no es la intención. Claro, pero este es uno de los desafíos. O sea, estoy pensando en mi abuela y mi abuela accediendo a esto, pues claro, digo, ¿cómo lo hace, no? Entonces, yo creo que también en las zonas rurales, en los centros de salud, hay que tener esa capacidad, ¿no? de cuidado. Por eso la charla se llama Los cuidados, los datos cuidan, porque también tenemos que cuidar de nuestras personas que tenemos al lado, y cuidar de sus datos también es una forma de cuidar, ¿no? Y tenerlo controlado. Y, por ejemplo, hay gente a la que le ponen mal una medicación. Eso ha pasado, tengo adrenalina y ahora ya no tomo adrenalina y en mi historial clínico sigue apareciendo que tomo adrenalina. Esto para un profesional sanitario es la diferencia entre un tratamiento u otro. Entonces, ese tipo de cosas vamos a intentar que... Debemos vigilar, ¿no? Que nuestros datos estén actualizados y solicitarlo en la consulta. Quería preguntarte por una fecha que me hablabas que esta mañana, que es 2027, que se nos va a hacer una pregunta a los ciudadanos, ¿no? Bueno. Se nos va a preguntar, va a haber una campaña, ¿no? Y tiene que ver con el derecho a autoexclusión. Debería haber una campaña, o sea, no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro, pero, muy bien indicado, Isabel, claro, vosotros estáis en esta charla y os estáis interesando por todo esto y no me puedo imaginar la cantidad de preguntas que tendréis después de esta charla. Gracias, Isabel. Hay que lanzar esto con muchísima cautela, con mucho cuidado. Es que el cuidado es una noción que a mí me encanta, además en el Instituto de Filosofía la tratan un montón, la noción de cuidado. Es que es muy necesaria, porque aquí lo vemos con calma, lo vemos con una demostración, lo vemos poco a poco, lo hablamos, pero... Claro, nosotros vamos a tener un derecho, ¿vale? Que se llama el derecho a autoexclusión. Derecho a autoexclusión, para hablar un poco de forma clara, es ¿quieres formar parte de esto que te he enseñado? Del Sistema Nacional de Salud digitalizado, o no quieres formar parte del Sistema Nacional de Salud interoperable europeo. Es decir, no se va a echar a nadie del sistema de salud. La gente va a seguir como hasta ahora. De verdad que la gente en eso que esté muy tranquila. Lo que vamos a poder decir es, no quiero que todos estos datos que yo os he enseñado y que van a estar disponibles estén dentro de la plataforma, no lo quiero digitalizar, entonces yo digo, no quiero que esto esté aquí y va fuera. Por defecto, por interés público, todos nuestros historiales clínicos están disponibles. A mí nadie me ha pedido permiso para poner eso ahí. Nadie. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Salud necesita esos datos para que si yo me voy a otro país o me voy a otra comunidad autónoma, esto esté disponible. Ahora bien, si yo no quiero formar parte de todo esto, pues tengo el derecho a decir no quiero, y ese es el derecho a autoexclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que el consentimiento, o sea, no hablamos de consentimiento, hablamos de me tengo que enterar de esto y si no quiero, puedo decir que no quiero. Y me puedo ir fuera del sistema y, ojo, si me arrepiento, puedo volver. O sea, hay un derecho de autoexclusión reversible. O sea, yo me voy fuera y luego vuelvo. Para el uso primario y para el uso secundario también, que ahora es donde nos vamos a adentrar y donde, sobre todo la gente que se dedica a investigación, quiero que preste más atención porque es más complicado. Entonces, respecto a uso primario, si vosotros no queréis que esto esté aquí, tenéis derecho a decir que no. Entonces, yo, más que consentimiento, hablaría de que el nuevo paradigma de la salud digital es el derecho a decir que no quiero que esto forme parte. Y también el derecho a decir, oye, tengo mis datos, accedo a mis datos y controlo mis datos. O sea, se delega un poco más la responsabilidad en el paciente de lo que se había delegado antes. Si te parece, vamos ahora a los datos secundarios porque estaba pensando si abordar ahora el tema de los riesgos y los retos, pero creo que es mejor que entendamos el uso secundario y después hablamos de esos riesgos, amenazas y de la confianza o no, eso es muy importante. En el sistema. Pero entendamos primero el uso secundario, si te parece. Antes de meternos en harina, como diría, ¿alguna pregunta sobre el uso primario? Que diga, Laura, no me puedo esperar al turno de preguntas, lo tengo que preguntar ya. De momento no. ¿Ha quedado claro más o menos el uso primario? ¿Vais a cotillar todos vuestra carpeta ciudadana después de esta charla? Sí, dígame. Lo que tiene que quedar claro en el Sistema Nacional de Salud, claro. Porque, como se está viendo aquí, las comunidades autónomas, cada una se maneja los datos a capricho y en unas circunstancias que no son muy legales, digamos.
Claro, pero ahora están obligadas, habrá comunidades que tarden más, habrá comunidades que tarden menos, habrá comunidades que lo hagan más a regañadientes, pero es que esto no viene del Ministerio de Sanidad, viene de Europa. Entonces, todos los historiales clínicos, no puede ser que el ciudadano de una comunidad autónoma tenga menos acceso a otra. La única desigualdad que va a haber es que a lo mejor tenga un acceso más tardío, pero el acceso lo tiene que tener igual, porque es un derecho para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Eso... Pero aquí está sucediendo que algunos políticos, hay algunos derechos en la sanidad, que lo hacen a capricho, que no respetan, digamos, las normativas que hay, ni siquiera aquí en España. Bueno, eso viene la comisión luego y nos da cera. Bueno, en esto nos va a dar cera si no cumplimos. Claro, a Europa a lo mejor le hace más caso, pero aquí, quien esté, pues el caso es, depende quién, pues se chulea aquí de las normativas y de las leyes. Bueno, eso entiendo su postura y si quieres pues podemos hablar un poco más en el debate sobre gente que está a favor más de este sistema o no. Pero bueno, voy a explicar también el uso secundario porque quizá le voy a sorprender o asustar un poco más y va a ser más interesante para el debate. Dígame. De la misma manera que había un derecho a la autoexclusión, Sí. ¿está contemplado un límite a la autoridad central del uso de esos datos? Sí. ¿Hasta dónde puede usar esos datos? ¿O hay una limitante y dice a partir de aquí no puede usarse? Claro, lo que hemos hablado es que esos datos, ahora un momento que estoy poniendo lo del uso secundario, es una pregunta muy interesante la que ha hecho, porque creo que tiene que quedar claro. O sea, lo que yo les he enseñado es para asistencia médica. Entonces, el límite está en quién puede acceder o no. De momento nadie ha accedido a mi historia clínica. Si yo voy a mi médica de cabecera, seguramente me salga el acceso de la doctora X ha accedido fecha tal día. Entonces, los profesionales tienen una limitación de acceso. Los administrativos tienen limitación de acceso. Va por capas. No todo lo que he enseñado, que hay ahí mucha información, está disponible para todo el mundo. Para su médico estará disponible. Pero si usted no quiere que cierta información salga, usted pone una incidencia y dice quiero que esta información no forme parte de la historia clínica que pueda ver otra persona. Es decir, tiene más control sobre la información. ¿Cómo va a poder hacer usted eso? Nos tiene que dar, o sea, nos falta información, entonces, porque cada país lo va a hacer de una manera. Entonces, ese acceso yo lo puedo hacer porque yo tengo mi certificado digital y me pide 1000 cosas, o sea, es identidad mía. Pero esa identidad mía solo puedo acceder yo, mi médico y las personas autorizadas, que antes no estaba tan claro. Antes un administrativo a lo mejor podía tener acceso a su historial médico, a lo mejor en urgencias ahora simplemente va a tener el identificador y va a tener unos datos mínimos porque tú has elegido que esos datos sean mínimos y seguimos la cadena de asistencia sanitaria. Aquí la clave es quien tenga que acceder a esos datos, que sea la persona que te va a dar esa asistencia. Los datos en función de quien necesite saber esos datos. Y porque desconozco. Cuando dice la incidencia, ¿va a ser a priori o posteriori? Si yo detecto que alguien accedió a mi carpeta y yo no lo deseaba, ¿esa persona tendría que pedir la autorización mía antes o puede...? A ver, si es su médico de cabecera, o sea, todas las personas, o sea, usted tiene, por estar en el Sistema Nacional de Salud, asignado un centro y un médico. Y cuando va a un hospital, normalmente también suele ser así, va a un hospital de referencia y se le lleva, porque hay una base legal en el tratamiento de datos sanitarios, que es el interés vital, que lo que hace es que le tienen que atender, tienen que ver su historial médico. Ahora bien, que en cualquier momento, cualquier persona en su rato libre, porque quiera monitorear una enfermedad, o sea, imagínese, tiene un oncólogo y el oncólogo no le da cita, pero quiere ver cómo va su prueba. El oncólogo puede meterse en el sistema y usted va a saber que el oncólogo se ha metido, pero no por ello es un acceso no autorizado. Si es un acceso no autorizado y usted considera que no es autorizado, tiene que decir el por qué. Y entonces ya gestiona la incidencia y se gestiona el caso como sea. Pero al menos usted tiene la posibilidad de abrir una incidencia, que antes tenías que ir por toda la atención al paciente, todo el conducto reglamentario, ahora ya está todo más centralizado. A raíz de esta conversación me surge la duda de qué datos de la persona que ha accedido aparecen, si es el centro, el hospital y el perfil, o sea, oncología, tratamiento, o qué información aparecería. Eso, en teoría, o sea, tiene que dictaminarse a nivel nacional y autonómico. O sea, todas las comunidades autónomas tienen que ponerse de acuerdo en esos criterios, porque si no se abre un hueco muy grande.
Se tienen que poner de acuerdo en esos criterios y una vez dicho esto, lo que dice el reglamento es que hay ciertas categorías mínimas que sí que tienen que estar visibles. Supongo que será la fecha de acceso y la especialidad, o sea, pues centro de atención primaria, La Princesa, profesional sanitario, profesional administrativo. Tienen un código para dictaminar quién es eso, o sea, la capa de accesos está ya muy informatizada en los hospitales y, bueno, depende de cuáles, pero que es una cosa que ya está hecha. Entonces, con esos códigos que ya existen, es más fácil ver quién ha podido hacerlo y quién no. Pero vamos, va a ser complicado. Yo creo que cuando la gente se dé cuenta de todo esto, nadie va a querer meterse en un historial clínico sin venir a cuento porque va a quedar registrado. ¿Más preguntas? Sí, aquí delante primero. Vale. Yo quería saber si se puede hacer, o sea, si tú vas a que te atiendan la sanidad privada, te pueden acceder a tu historial a través de este sistema. Este sistema está pensado para el paciente. O sea, todo lo que hemos visto es... No, pero solo el paciente. Ah, solo para el paciente. Y el profesional sanitario le pedirá, oye, ¿está usted en el espacio europeo de datos de salud, en el Sistema Nacional de Salud? Pues puede. Si estoy en el espacio, ellos pueden acceder a mis pruebas o no. ¿También? Si usted va para asistencia sanitaria, sí. Sí, claro, la privada, desde la privada. Desde la privada. El problema es que ahora la privada tiene que volcar todos los datos, compartírselos a la pública y cuando todo esté volcado, ya estamos todos dentro del mismo sistema. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene una dimensión muy importante, que es que nuestros datos, el guardián y el custodio es la sanidad pública. Luego dentro de la sanidad privada podemos concretar y podemos facilitar la asistencia y eso a la sanidad privada le va a venir genial porque hay muchas veces que hay muchos problemas con los datos. Hay problemas de que los de la privada no se vuelcan a la pública y viceversa. Entonces, la privada está montando su propio ecosistema para que se pueda integrar al de la pública y que haya compartición de datos. De hecho, es una cosa súper urgente. ¿Puede haber brecha dentro de la privada? O sea, que haya algún problema de filtración de tus datos. En teoría, el sistema tiene que cumplir con unos estándares muy estrictos. Ya los tiene que cumplir de por sí por el Reglamento de Protección de Datos, ciberseguridad, 1000 normativas que hay sobre este tema, pero se pone mucho énfasis en eso. De hecho, la transición, el espacio de datos de salud de la privada, el que luego se haga de las mutuas, porque se van a tener que hacer como piscinitas que se conecten. Pero el nodo central, donde se vuelca todo, es en el Sistema Nacional de Salud. Es que hay muchas aseguradoras que pues necesitan esos datos para saber qué prima te van a poner. Uy, ahora vamos a hablar de eso. Se está metiendo en el uso secundario. Estamos, muy bien. Estamos entramos. entrando en el uso secundario. Muy bien, sí. Ahora lo explicamos. Sí, ¿no? bueno, una última de esta fase de preguntas. Me pregunto si se ha contemplado un poco los problemas que pueden derivar de la brecha digital. Porque eso limita los derechos de las personas al final. Entonces, ¿sabes si se está movilizando algo para intentar compensar o...? Yo creo que justo el hecho de que estemos aquí todos nosotros y que haya gente de varias edades y de varios perfiles, voy a hacer una respuesta optimista, ¿vale? Porque realmente el tema de la brecha digital, yo creo que un ejemplo positivo, una buena práctica fue el tema de los bancos. Muchas personas mayores se empezaron a quejar de que si banca digital, que si yo quiero ir a mi caja de ahorros y que me atienda doña Pepi porque es mi cajera de confianza o como tu peluquero de confianza además. Entonces, creo que es muy necesario que igual que se hizo una campaña de visibilidad y de esto, que haya puntos dentro de los centros de salud o de centros de asistencia sociosanitaria, centros de días, residencias, todo este cuidado, por eso lo hemos enmarcado mucho en esta idea del cuidado, todos esos centros de cuidados tengan una persona que tenga una formación o que sepa de cómo va el tema y que vaya guiando de, venga señora, a ver, usted se tiene que sacar el certificado electrónico. Luego, mire, que se lo voy a enseñar yo, como se lo he enseñado a vosotros. Mire, que se lo puede imprimir, pero no lo vaya a llevar a la copistería del barrio, imprímaselo en su casa, tenga cuidado con los datos. Ese tipo de cosas yo no conozco de momento, se está intentando. Sé que hay una guía que se llama Digisalud, que está orientada a personas mayores y lo que incentiva es la creación de ese ecosistema de cuidados que tiene que ver desde los familiares, los centros comunitarios, centros sociales, culturales, para que se generen esos apoyos para que la brecha digital disminuya. Asignatura pendiente. Sí, Digisalud se llama, es una guía que se acaba de publicar recientemente.
Por eso, que aunque veamos que desde el nivel de ciudadano parece que no pasa nada o no se hace nada, yo creo que esto es una cuestión de todos, de que los ciudadanos nos preocupemos, de que saquen guías, de que haya un ecosistema, de que la gente hable, de que la gente comparta, porque es que si no, yo estoy muy bien en mi oficina del CSIC, pero luego pienso, esto hay que difundirlo fuera, esto tiene que llegar fuera. Y es un poco lo que estamos intentando también hacer la tarde de hoy. Pues si quieres, bueno, tenemos como 20-25 minutos, un poquito para que, bueno, más o menos, para que la charla vaya concluyendo, ¿no? Vaya llegando a las conclusiones. Entonces te quería pedir un poco hoy de concisión y luego dejarlo un poco más a las preguntas. Porque bueno, bueno, por cierto, esto iba a decir que exige un curso de horas y horas, ¿no? Para controlarlo, conocerlo tanto como ciudadano como, por supuesto, como investigador. De hecho, habéis presentado un curso sí, la microcredencial, en el CSIC, un curso, bueno, pues muy pionero sobre este tema en el CSIC, y ha sido una avalancha, ¿no? De peticiones, sobre todo del ámbito de la investigación, para conocer este tema que, pues, como decíamos, se ha difundido poquísimo, ¿no? Y se inicia en el CSIC en febrero, aunque bueno, ya no hay plazas, pero es posible que se repita ante la demanda, ¿no? Cuando sea posible. Claro, el tema es que esto, a ver, no es que haya o sea, también quiero que la gente, cuando venga a esta charla, también lo vean positivo. No es una cuestión de que nos informe, es que es algo muy nuevo. O sea, estamos todos en el mundo digital, en el mundo de la inteligencia artificial, en todo esto, estamos caminando sobre arena, es decir, todo esto está en fase de construcción. Entonces, yo creo que o sea, el CSIC y los organismos de investigación y los hospitales, de verdad, si os sumergís después de esta charla, si os da interés, hay proyectos, mira, los voy a mencionar porque esto además queda grabado. Pues tenemos el proyecto de Únicas, que es un proyecto precioso, luego os robaré un minutito para hablar de él. El proyecto de Únicas, el proyecto de UCAIN que ya os he contado, también el proyecto de TEDAS, que es a nivel europeo lo que está generando la infraestructura, y en España han participado muchísimas comunidades autónomas. Hay muchísimos proyectos donde los hospitales, cuando hay gente con buenas ideas, gente joven, liderando este cambio, congresos de biobancos enfocados únicamente en los datos y con un enfoque muy concreto en esto, o sea, se va moviendo. Es una ola, estamos caminando sobre arena, pero se va moviendo. Y la microcredencial, pues bueno, al final es una actividad formativa, y la idea un poco también es que todos digamos, vale, esto va a venir, ya tenemos un paradigma, nos puede parecer mejor o peor, ¿cómo vamos a construir sobre esto? Y sobre todo, que no perdamos por el camino, que yo creo que esto es un mensaje muy importante, que no perdamos por el camino a los pacientes y a las personas y a la ciudadanía, que todos seamos partícipes de este cambio. Volvemos a la idea de cuidarlo, que todos tenemos que cuidarlo, ¿no? Para beneficio de todos. Claro. Pues hablemos de esos beneficios, sobre todo de más allá de la asistencia, y para qué pueden usarse esos datos. Hablamos de investigación científica, que quizás sea lo más obvio, pero bueno, luego hay otros campos, otros usos secundarios. El uso secundario, vale. Habíamos empezado esta charla hablando de aquella camiseta olvidada en el armario, la disposición adicional 17ª. Bueno, pues ya habíamos dicho que en esa ley española se pueden reutilizar los datos con fines de investigación. Bueno, pues ahora eso ha mutado en una cosa muy grande a nivel europeo que se llama uso secundario. Importante esto que voy a decir. Esto que hemos visto, mi DNI, mis apellidos, mi dirección, parte de mis enfermedades, eso no va a aparecer. O sea, todos estos datos que van a estar alojados, ahora todos los hospitales y todos aquellos que tienen los datos y los sistemas de salud tienen que anonimizar y pseudonimizar esos datos, ¿vale? Entonces tenemos las historias clínicas y todos estos datos que os he mostrado para la asistencia, y luego con esos datos los reutilizamos en un formato anonimizado o pseudonimizado para otra cosa, ¿vale? Entonces, quedaros con el que tiene los datos, ¿vale? Tengo un catálogo. Soy el Corte Inglés, tengo un catálogo con todos estos juguetes. Soy el Toys R Us, tengo todos estos juguetes que forman parte de mi catálogo. Pero nadie va a saber que parte de ese juguete o parte de dónde viene, quién lo ha fabricado, cómo se llama la persona que lo ha hecho, imaginaos juguetes artesanos. No sé, estáis entendiendo un poco el ejemplo de lo que quiero decir, ¿no? Son catálogos de datos. O sea, espacio de datos se llama así, pero realmente para el uso secundario lo que tú pides es un catálogo, ¿vale? Entonces, yo quería hacer una simulación, pero yo lo que quiero es que os quedéis con esto, porque es una cosa que está muy en pañales todavía, pero por ejemplo, Finlandia
lo que ha hecho, que ya va muy avanzado con el uso secundario, ha dicho, voy a crear una plataforma pública donde la gente que quiera datos para investigación puede hacer como en una tienda electrónica, selecciono el dataset que quiero, relleno el formulario y mando. Como cuando mandas un artículo académico o cuando compras algo por internet. Vas a comprar un catálogo de datos. Un catálogo de datos que te va a poder servir para varias cosas. Y estaréis pensando, qué bien esto, Laura, ¿cuántas cosas tiene esto? Bueno, pues a ver, esto de pedir datos y que me los den y que me den un catálogo de datos de, por ejemplo, personas con diabetes de 50, 70 años de toda la Comunidad de Madrid, eso no sale gratis, o sea, me refiero, eso no se puede hacer por cualquier razón. Y aquí es donde yo creo que los investigadores que estéis aquí os va a interesar más esta parte de la charla, porque claro, diréis, vale, Laura, ¿yo puedo acceder a datos de salud si soy un investigador de, yo qué sé, de historia o de filosofía? Sí. ¿Si eres un investigador biomédico? Sí. Si eres una asociación de pacientes y quieres hacer un estudio longitudinal sobre... Sí, pero con condiciones. Es decir, el acceso a los datos tiene condiciones. Entonces, me he traído la chuleta, no me voy a extender mucho, simplemente los voy a enumerar, ¿vale? Y en las preguntas ya si queréis elaboramos en cada uno de ellos, ¿vale? Los tengo aquí, están en el artículo 53. Mira, esto es muy sencillo. Artículo 53, usos permitidos. Artículo 54, lista negra, usos no permitidos. De hecho, uno de los usos no permitidos es lo que ha comentado antes la persona en la pregunta de, oye, esto las aseguradoras pueden acceder a ello o no. Entonces, lo tengo aquí, o sea, esto no me saca la chuleta en toda la esta, pero aquí me la voy a sacar, ¿vale? El primero de ellos, ¿vale?, es salud pública y protección ante amenazas, ¿vale? Ese es el primero, salud pública y protección ante amenazas. Imaginaos en el COVID, si hubiéramos tenido todos los datos de las comunidades autónomas epidemiológicos antes de que pasáramos a la fase 2 o a la fase 3, pues habría ayudado mucho tenerlos todos disponibles, interoperables, de todo esto que estamos contando para vigilancia epidemiológica, ¿no? Pues ese es uno de los fines que yo veo más mejores, ¿no? Vigilancia epidemiológica, prevención y evaluación de la calidad existencial. Si yo quiero tener datos agregados de cómo funcionan mis sistemas de salud, puedo pedir datos y datos y datos y datos y datos a aquellos que tienen esos datos. ¿Qué pasa? Que, ojo, también aquí hay prevención, estudiar factores de riesgo de enfermedades, evaluación de la calidad asistencial, ya lo he dicho, seguridad de medicamentos y dispositivos médicos, esto es interesante para la gente que pueda trabajar en farma. Por ejemplo, si una vacuna tiene efectos secundarios, lo voy a poder estudiar a nivel agregado, no a nivel de una población concreta en la que he hecho ese ensayo de la vacuna. Vale, y diréis, bueno, Laura, pero ¿cualquiera puede acceder a estos datos? Eso te iba a preguntar. No. Estoy pensando en un tipo de entidades como las farmacéuticas. Ojo, este fin es exclusivamente para organismos públicos. Ministerio de Salud, instituciones europeas, agencias de salud pública, organismos públicos de investigación, que aquí tenemos a varios. Las empresas farmacéuticas no pueden acceder a esos datos, sino que solo puedes hacerlo con fines de investigación. ¿Qué se puede hacer? Si tú quieres estudiar la prevalencia de un medicamento en lo público, puedes asociarte en un proyecto con un hospital y que el hospital tenga acceso a los datos de salud pública y la farmacéutica pueda tener datos dentro de la investigación en una fase posterior. Eso se puede hacer y son fines legítimos porque al final quien tiene que acceder a los datos es como lo que hablamos en el uso primario, ¿os acordáis? No lo mismo el administrativo que el médico de cabecera. Entonces, esto es una cebolla. Quien tiene que acceder a los datos para cuestiones de salud pública van a ser los que trabajen en salud pública. Quien trabaje en investigación, quien trabaje en investigación. Vale, este fin es importante, ¿vale? Salud pública. Y que solamente es exclusivo para organismos públicos. Otro uso, políticas públicas y regulación. Y aquí también entramos los organismos de investigación. Es decir, aquí entran las agencias reguladoras también, de productos sanitarios, las agencias del medicamento. Esto para el tema de medicamentos es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una política pública y demostrar que comer brócoli una vez a la semana es bueno para la salud, pues en mi papel de agencia de, pues por ejemplo, de salud pública o de Ministerio de Sanidad o de Salud Madrid, pues digo, oye, quiero hacer una política pública para fomentar el uso del brócoli o que se coma más brócoli en los comedores. Pues eso lo puede hacer, estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero para que la gente lo entienda. Pues para hacer esa medida, esa política pública, necesito datos. ¿Cómo los hago? Uso secundario. ¿Vale? Esto es importante, por ejemplo, para detectar, imaginaros ser el Ministerio de Sanidad y tener que decir, este medicamento lo tienen que tomar menores de 15, 14, ¿en qué me baso? ¿En el peso? ¿Me baso en los resultados? ¿En qué me baso? Pues aquí generamos evidencia científica. Entonces, este también es muy importante. 3, estadísticas oficiales. No sé si hay algún matemático en la sala.
o alguien que le pueda interesar hacer estadísticas, el INE y el Eurostat, por si tenéis familiares o amigos que trabajen allí o conocidos, el INE y el Eurostat puede pedir datos relacionados con la salud y la asistencia, ¿vale? Otra vez, para temas de estadísticas, lo siento, empresas privadas, solamente está disponible para los organismos públicos este uso. Vale, y ya vamos a ampliar, ¿vale? Educación y docencia. Pues, por ejemplo, yo no lo voy a hacer, pero si hubiera querido hacer en la microcredencial, hubiera querido pedir datos para comprobar una cosa, soy X investigador, quiero hacer un curso de formación, o soy X profesor y quiero a mis estudiantes hacerles este ejemplo, puedo pedir, un profesor de medicina, por ejemplo, puede pedir casos reales con datos anonimizados y pseudonimizados, o sea, vosotros pensad siempre que los datos están anonimizados y pseudonimizados. Puedo pedirlo. Enfermeros, necesito nuevos protocolos, necesito más evidencias. Colegio de enfermeros, una institución que da formación, puede pedir los datos y eso es un uso legítimo. Y formación en salud pública. Ojo, aquí las privadas sí que tienen un rol. O sea, si se da medicina en una universidad privada o una empresa que, bueno, formación específica, y este uso está muy acotado y tienes que justificar muy bien qué tipo de formación, qué tipo de dato. Pero aquí se abre un poco más la mano, ¿vale? Para formación y docencia. El quinto uso, y el más interesante, investigación científica e innovación. Esto incluye hasta el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial, ¿vale? Esto incluye todo tipo de investigación. En el CSIC, pequeña cuña publicitaria, tenemos 3 áreas, materia, vida y sociedad. Las 3 áreas del CSIC pueden pedir datos para investigación científica. Desde la investigación básica hasta la investigación translacional, hasta la investigación aplicada, investigación cualitativa, cuantitativa, se pueden pedir estos datos, ¿vale? Y también para desarrollar dispositivos médicos, para desarrollar... O sea, investigación e innovación es el uso más gordo que hay. Y es donde más investigación, justo, yo tengo que hacer. Pero bueno, tenemos investigación biomédica tradicional, tenemos aquí investigación en dispositivos médicos, desarrollo e innovación tecnológica, incluyendo IA, y mejora de la prestación sanitaria. Por ejemplo, un hospital privado o una entidad privada puede pedir investigar pues, sobre su propia asistencia. Entonces, pues, bueno, puede pedir datos y comparar con la pública porque es investigación para la mejora de la asistencia. Claro, pensad en estos usos como la caja de herramientas para cuando queráis acceder a datos, catálogos de datos, de muchísimos tipos de datos de toda la Unión Europea. Esas son las Y también longitudinales, me imagino, de personas fallecidas. Esos datos, de momento, volvemos otra vez a legislación nacional, depende de cada país miembro. Lo que es catálogo de datos, yo tengo mi catálogo de datos como país, quiero comparar Finlandia y España, lo podéis hacer. Quiero comparar varios países, lo podéis hacer. ¿Cómo va a empezar el proceso? En España vais a ir primero al organismo de acceso a datos, que es quien nos da permiso a nivel regional. Si hay varias comunidades autónomas implicadas, vamos al nacional. Y si hay varios países implicados, pues en los nacionales dicen, que me han pedido datos, este también incluye Francia, esto también incluye tal. Y se expide el permiso para esos datos. ¿Vale? O sea, que veis que esto va muy por capas. Imagínate la implementación que tiene eso. Estoy pensando en otra capa que no sé, lo digo quizás yo soy periodista, como medio de comunicación, o divulgador, comunicador, ¿en qué tipo puedo acceder o no lo he visto en esos... ¿no? Sí. No es un fin investigador, pero sí es un fin, digamos, de comunicación social. Ajá. O de petición de rendimiento de cuentas, no lo sé. Pasará muchas veces, y aquí creo, a lo mejor me equivoco, pero pasará muchas veces que haya distintas entidades de distinto tipo que se asocien para eso. ¿Qué pasa? Que aunque intentéis hacer el truco de voy por un organismo público de investigación, quien tiene los datos, al final te vas a tener que basar en datos del INE, de Eurostat. Eso no va a estar tan abierto a los periodistas como o las políticas públicas. Vas a tener que estar autorizado dentro de un proyecto, de un ministerio o de una comunidad autónoma para poder acceder a esos datos. O sea, la clave está en quién accede a esos datos. Eso va a haber un control muy férreo y, de hecho, cuando pides los datos, tienes que identificar, o sea, todas las personas que van a acceder a los datos tienen que estar identificadas. Y si hay un acceso, como nos pasa en el primario, de alguien que aquí no cuadra, se quita muy trazado para qué se usa, cómo se usa, hasta cuándo se usa, eso es. etcétera. Bueno, y no sé si quieres ahondar un poco en lo que, para que quede claro cuáles son los fines prohibidos de estos usos esto es importante. Secundarios. Vale, esto es muy importante y esto también es parte de nuestra divulgación. Todo aquello que puede tomar decisiones discriminatorias basadas en salud. Ya está protegido en el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, decisiones automatizadas. Pues aquí
aparte de decisiones automatizadas, ya nos vamos a algo más concreto. Decisiones discriminatorias. Entonces, claro, aquí decisiones perjudiciales, tema de seguros, tema de créditos, tema de mercado laboral. Esto, cuidado también en el mercado laboral, ¿eh? O sea, grandes consultoras de recursos humanos no van a tener acceso a estos datos. Entonces, que también lo veáis con optimismo, que esto es muy para la innovación y la investigación y para realmente ayudar a la salud de todos los ciudadanos, no para hacer dinero con los datos de salud, ¿no? Ha habido casos, y justo con ese control tan férreo que va a haber sobre el acceso, se quiere evitar que eso pase. Luego otro, marketing y publicidad dirigida a pacientes. Imaginaos que una farmacéutica dice, voy a coger un montón de datos y lo voy a hacer para el desarrollo de un medicamento. Perfecto, los datos están anonimizados y pseudonimizados, pero imaginaos que esta empresa tiene capacidad para, yo qué sé, pues para investigar muchísimo y decir, bueno, esta gente a lo mejor viene de Madrid, esta población, pues a lo mejor hay un código. Voy a intentar ver cómo le puedo meter marketing y publicidad sobre ciertos servicios, ¿no? O una empresa salía con una empresa de salud, una empresa farma, una empresa, o algo de investigación y dice, voy a intentar usar esto para marketing y publicidad. No se va a poder. Y se va a cazar muy pronto a quien sea. Entonces, esto es un uso muy prohibido. No se puede hacer nada de mercadotecnia, nada de reclutamiento, nada, cero. No se puede utilizar ni se puede pedir los datos para eso. Y luego, pues por supuesto, nada que desarrolle un medicamento o un producto o un dispositivo médico que pueda hacerle daño a un paciente. Entonces, yo creo que estas tres cosas son de sentido común, pero yo creo que hace falta destacarlas para que la gente realmente se dé cuenta de que tenemos que confiar en el sistema y que el sistema está intentando poner trabas para que esas cosas no éticas pues no sucedan, ¿no? Entonces es un poco lo que creo que hay que comentar. Si queréis en el debate hablamos más del uso secundario porque es algo que está en construcción, pero tampoco quiero quitar a la audiencia capacidad de debatir sobre esto, que les estoy metiendo mucha no, está muy bien, muy útil y despierta preguntas, que eso es también de lo más interesante. Pero no sé si puedes... no sé si tenías para proyectarlo, quizás no, igual no hace falta, pero si quería que nos describieras un poco más, diseccionaras un poco más los tipos de datos, porque sí que nos lo has mostrado ahí, pero porque hay datos muy interesantes también que estarán disponibles, que son ensayos clínicos, datos genómicos, patológicos y otros procedentes de dispositivos médicos, etc. Bueno, cuéntanos un poco más, disecciónanos un poco más esos datos. Voy a intentarlo porque son muchos, pero yo creo que para ciertas cosas hay gente que va a decir, vale, de aquí cojo uno, de aquí cojo otro. Vale, primero las historias clínicas, diagnósticos, resultados de laboratorio, informes de alta, medicación. Lo hemos visto en directo, todo el mundo sabe qué medicina me tomo, que si estoy a la baja. Está la letra muy difuminada. Bueno, pero os acordáis del historial de Laura, ¿no? Luego los factores determinantes, que esto es una cosa que parece una tontería, pero es muy importante para la investigación. ¿Qué son factores determinantes? Pues ambientales, contaminación, sociales, comportamiento, nivel socioeconómico. Eso pensaréis, pero ¿cómo el sistema de salud va a saber eso? De cada persona. O cada grupo de personas. Sobre todo, eso se sabe. O sea, cuando una persona tiene una enfermedad crónica y hay mismas personas que tienen los mismos síntomas, al final los investigadores biomédicos que en España... ¿Por el código postal? No por el código postal, sino por factores que dicen, oye, esta gente tiene esta tendencia y con esta tendencia de estos hábitos o de estas cosas desarrolla esta enfermedad. Es decir, no podemos decir esta persona tiene una enfermedad y porque su padre o su madre la ha tenido la vas a tener. No, hay factores ambientales cuando... ¿Os acordáis esto de que dice la OMS prohíbe el tabaco? Bueno, no recomienda el tabaco porque puede producir tal. Pues ese tipo de noticias ahora vamos a generar mayor evidencia porque va a haber más datos disponibles para comprobar eso. Y que es que lo digo, que los investigadores son muy listos porque se puede sacar esos factores simplemente leyendo los datos de forma agregada en su conjunto. Luego los de gestión, creo que ha quedado claro, me voy por ahí, cómo gestiono mi salud, cómo gestiono mi papeleo con la seguridad social, mi seguro y demás. De genómica y patología, esto es muy importante, está pendiente todavía de saber si en España los datos genómicos van a estar disponibles de la misma manera que el resto de datos, porque los datos genómicos son súper sensibles. Si ya hablamos de datos sensibles, la genómica ya es algo impresionante, no os podéis imaginar lo sensibles que son esos datos y la información que tienen. Y bueno, es una oportunidad. Yo aquí quiero subrayar, aprovechar también el espacio para mencionar el tema de los biobancos. De verdad, después de esta charla, si podéis familiarizaros con lo que hacen los biobancos, son plataformas que de verdad, muchas enfermedades, vosotros llegáis a un hospital con una enfermedad
y de repente dicen, hay un tratamiento para esto, y dices, ¿de dónde ha salido? Pues muchas veces donde está el origen está en el biobanco, porque hace un trabajo de recolectar muestras y de recolectar datos, que ahora, imagínate esa gente ahora cuando los tenga que catalogar, que tiene ahí las muestras de plasma y de todo, y codificar y todo. Claro, esos datos dan la llave para que luego los profesionales sanitarios o los de investigación puedan aplicar tratamientos. Entonces, aprovecho que aquí se habla de genómica y patología, porque los biobancos van a tener una tarea fundamental, y aprovecho también para, pues un poco para visibilizar también, ya que estamos visibilizando cuidados, investigación, también a los biobancos. Y nada, datos administrativos, reclamaciones de reembolso, todo esto de las incidencias que hemos hablado, registros de salud, esto es muy importante, ¿vale? Los registros de salud. Hay que intentar integrar que los registros, si alguien está aquí de una asociación de pacientes, de lo que sea, si estáis en una asociación de pacientes, si hay registros donde se lleva a cabo esa información sobre quién ha sobrevivido, qué medicamento ha tomado, cuál ha sido, cuánto ha tardado en diagnosticarse la enfermedad, todos esos factores que muchas veces las asociaciones los llevan, eso hay que integrarlo en el Sistema Nacional de Salud. ¿Y eso quién lo integra? Pues eso es una cuestión de integrarlo dentro del uso primario, pero también a través de los actores del Sistema Nacional de Salud. Hay muchos proyectos en organismos públicos de investigación en hospitales sobre enfermedades concretas que se llevan a cabo. Pensar en EUCAIM. O sea, las personas con cáncer de pulmón, fíjate todo el beneficio que ha llevado de quiero que mis imágenes estén todas en la Unión Europea. Pues igual que eso, la idea es que todas las enfermedades puedan ir saliendo proyectos, hay mucho dinero para eso también, que viene de Europa para eso, para que se puedan ir volcando. Porque es que si no, es que de verdad los datos tienen que ser también de calidad y tienen que estar seguros. Y donde van a estar más seguros es en el Sistema Nacional de Salud, sin ningún tipo de duda. Entonces, los registros de salud son muy importantes y se tiene que trabajar también en modelos concretos, en facilitar cómo, si hay registros grandes de diferentes enfermedades, se puedan ir integrando. Los hay en muchísimos hospitales y en muchísimos centros de investigación, los hay, pero la idea es que se comuniquen entre ellos también, ¿no? que también es necesario, sobre todo entre comunidades autónomas. Y luego lo de los ensayos clínicos, una cosa muy buena, perdonad que me extienda, porque es que estos datos luego, yo sé que hay gente de la audiencia picoteando que le viene muy bien saber estas cosas. Los ensayos clínicos, las investigaciones clínicas, una cosa muy buena que tiene el uso secundario en investigación, ¿sabéis qué es? Que si algo se publica, que si algo llega, que si se detecta algo, eso hay que comunicarlo. Porque es como, yo te he dado mis datos, me he currado mis datos, yo, hospitales, organismos de investigación, te he dado los datos para que hagas investigación, oye, si descubres algo, nos lo tienes que notificar, lo tienes que publicar. Y solo así vamos a confiar en el sistema, transparencia. Es decir, si yo tengo unos datos de diabetes tipo 2 y consigo encontrar un factor que pueda ayudar a prevenirla, eso yo lo tengo que comunicar y lo tengo que publicar. Y tengo que decir, esto ha sido gracias a que he pedido los datos a tal. Y así se puede hacer una línea de control y de transparencia. Y con los ensayos clínicos pues va a pasar un poco lo mismo, o esa es la idea. Se tiene que trabajar un poco con los actores, especialmente con Pharma, para crear códigos y diálogo y puentes, pero la idea es esa. Y creo que eso puede beneficiar muchísimo a toda la sociedad. Y luego investigación, pues eso, datos procedentes que se publiquen, hay que decirlo. Y otra cosa ya, que seguro, no sé cuánta gente de aquí tendrá aquí un reloj inteligente o esas cosas, yo sigo en el analógico. Es posible, pero ojo, se tiene que desarrollar todavía, es posible que si tenemos un dispositivo médico, por ejemplo, medidores de glucosa en el caso de la diabetes, dispositivos médicos, certificados, no el reloj de Apple, que eso ya, hombre, ¿Apple puede desarrollar un dispositivo médico? Sí, pero el reloj que todo el mundo tiene no es un dispositivo médico. Pasan por un proceso de certificación muy largo y muy costoso. Entonces, si tenéis un dispositivo médico o tenéis un familiar que lo pueda tener para el tratamiento de una enfermedad o el seguimiento, los datos de ese dispositivo se pueden volcar. Y eso es muy bueno, se pueden volcar, como lo tenéis en la historia clínica, para uso primario y también se pueden utilizar para investigación. ¿Por qué digo esto? Porque esto es muy beneficioso también para el desarrollo e innovación de tecnologías que nos pueden cuidar también. Y yo creo que con esto ya, si podemos hacer alguna otra reflexión, pero sí. El uso secundario, de verdad que hay muchas tesis doctorales, bueno, no hay muchas, pero se escribirán muchas tesis o muchos artículos sobre ello, pero hay mucho que rascar. Entonces, de verdad, esperaos al debate, pero he intentado resumirlo en 10 minutos.
pero cada cosa tiene como sus pequeños engranajes. Tiene su profundidad. Pues sí, ahora vamos a dar paso al debate, pero bueno, solo mi pequeña, no se reflexiona, la pregunta que me han ido ahora, esto de la carga de trabajo, bueno, va a facilitar muchos trabajos, ¿no?, de investigación, pero la carga de trabajo para el personal sanitario y otros perfiles que existen y que tienen que existir adjuntos para esa codificación, descripción, introducción de toda esta información en formularios, cómo eso está claro, o sea, hay que afrontarlo, ¿no?, con dinero, con presupuestos y con descripciones de nuevos perfiles que deben integrarse en el sistema de salud, nuevos ingenieros de datos, ingenieras de datos y otros perfiles que tienen que trabajar con toda esta información, introduciéndola, homogeneizándola y también detectándola, ¿no?, dónde está para introducirla. Sí, yo creo que se presenta una gran oportunidad y esta reflexión creo que es necesario hacerla también como cierre final. O sea, es muy importante que la gente empiece a hablar el mismo idioma, sobre todo en la salud, porque, claro, yo os estoy contando esto y espero que hayáis entendido gran parte de ello desde el punto de vista jurídico, de haberme estudiado el reglamento, pero lo que entiende un científico de datos sobre cómo se trata el dato, cómo llega el dato, lo que entiende un profesional de salud, lo que entiende un investigador biomédico, necesitamos puentes. Y creo que este campo de la salud digital, porque es que esto, de verdad, podemos protestar, nos puede parecer mejor o peor, pero es que hay que hacerlo, es un reglamento de la Unión Europea y no hay tutía en ese sentido, hay que hacerlo. Entonces, esto es un cambio en las organizaciones. Entonces, desde ese punto de vista, la sociología, el derecho, la filosofía son campos que se necesitan. Luego, hace falta que los profesionales sanitarios digan, vale, la tecnología me va a ayudar a aliviar mi carga de presión asistencial, pero yo tengo que dejar que me monten el software y que me enseñen cómo funciona el software, tengo que estar abierto a ese cambio. Entonces creo que las nuevas generaciones que están estudiando medicina, que se presentan al MIR, van a presentar también mucho aire fresco en ese sentido. Enfermeros, gente del cuidado, o sea, con esto de los datos, los profesionales del cuidado van a estar, yo espero y deseo, mucho más valorados en el sentido de que acompañen y que puedan hacer un seguimiento y su trabajo también va a ser más eficaz. Y luego, claro, en el campo de la ingeniería se abre una oportunidad impresionante para ingenieros de datos, pero también, ojo, necesitamos también en España que haya más conciencia de bioinformática, es decir, un ingeniero que hable el lenguaje de los investigadores biomédicos o de los profesionales sanitarios. Porque ahí hay un choque entre lenguajes que muchas veces, imagínate, te pongo un ejemplo, imagínate un hospital, pongamos, yo qué sé, el Hospital Puerta de Hierro, un hospital tan grande, la cantidad de sistemas informáticos que tendrá. El sistema informático que te hace la radiografía, el sistema informático del tal, todo eso tienen que poner de acuerdo. Y luego los profesionales sanitarios se tienen que enterar de que, ostras, que tengo este nuevo sistema o que este sistema conecta con este sistema. Entonces, aquí hay una reflexión que hay que hacer, que es que los que sois jóvenes como yo, o sea, ved esto como una oportunidad desde vuestro campo y desde depende de lo que estudiéis, vedlo como una oportunidad, y las personas que ya tenéis una trayectoria, verlo también como algo que facilita. Y también aprovechad vuestra posición de liderazgo, vuestra experiencia también para liderar ese cambio y acompañar ese cambio. Y yo creo que al final es eso, cuidar los datos, porque son datos muy sensibles, y que nos cuidemos entre los propios profesionales. Porque es básico que en esto la confianza exista y la calidad de los datos, y todo esto que dices, pues llegamos al mismo punto. Juntos, llegamos al punto de que hay que cuidar, cuidar los datos desde todos los agentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es mejor ahora ya que demos paso a un turno de debate, preguntas de 15 minutos, como máximo, estaré aquí atenta, y si no, yo tengo alguna pregunta y seguro que tú tienes alguna reflexión más, pero yo creo que vamos a abrir el debate. Vamos a abrirlo, así que bueno, bueno. Pues vamos a hacer, me voy a acercar yo con un micrófono inalámbrico. Venga, perfecto. ¿Vale? Y yo me levanto también para hacer así face to face. Un poco he visto casi el orden de las filas, así que he visto primero al caballero, luego a ti, luego allí, aquí y allí, de momento. Sí. Hola, muy buenas. Jurídicamente, ¿cómo se está tratando en la Unión Europea las leyes para este tipo digamos, de introducción de esos datos y todo? O sea, muy buena pregunta. En derecho de la Unión Europea tenemos los reglamentos, ¿vale?, y las directivas. Este es un reglamento, entonces jurídicamente es aplicable directamente. Entonces los Estados miembros, España, Francia, el país que sea, tiene capacidad para regular ciertas cosas, pero lo básico está, eso hay que hacerlo. Entonces, ahí ya tenés la primera. Y la segunda es que, como hemos dicho, marzo 2027, marzo 2029, van a llegar una cosa que se llama actos de implementación,
que es como decirle, vale, Estados miembros, estáis haciendo vuestro trabajo, pero os vamos a decir hacia qué dirección tenéis que hacer vuestro trabajo para cumplir con esos mínimos. Entonces se van a ir publicando actos de implementación sobre preguntas que han quedado abiertas y que se tienen que responder. Entonces, jurídicamente, Europa va a guiar mucho hacia eso, jurídicamente y financieramente, porque no te puedes imaginar la cantidad de fondos europeos que se están destinando para el proyecto. De hecho, esto que he enseñado yo, el Sistema Nacional de Salud, ha sido con fondos Next Generation para hacer esta plataforma. Es decir, que los proyectos de salud digital que vayan a incumplimiento del reglamento se está apoyando económicamente y jurídicamente. Y habrá, por supuesto, mecanismos de gobernanza para que cuando algo pase mal o haya que sacar tarjeta roja a algún Estado miembro, se haga. Eso yo confío en ese sentido en cómo funciona el derecho de la Unión Europea. Sí, pues espero yo que no suceda como está pasando con la IA. Ah, ya. No, esto está mucho más controlado. Bueno, aquí todos somos inteligentes. Sí. Pero yo pienso que cada vez somos más ignorantes. Pues sí, porque... Además, sí. Más ignorantes y más ciegos. Y estamos más esclavizados. ¿Por qué? Porque tenemos un móvil que nos están diciendo constantemente dónde estamos y qué estamos haciendo. Así que yo soy de las personas que no estoy metido en redes y, hombre, me estoy metido en el tema sanitario de aquí, porque además, ahora, como yo ya empiezo a tener asteriscos, pues entonces ya tengo que hacer de vez en cuando, me toca hacer análisis y cosas de esas, ya tengo mi pauta para este año. Perfecto. Muchas gracias. Es que yo cuando se pasan de los 90 años tienen más asteriscos porque como tienen 18. Nos irán saliendo, muchas nos irán gracias, saliendo. Pero muchas gracias por su intervención. Sí. En este ciclo de conferencias abordamos también el tema de la IA y cuestiones de ética y este año volveremos a abordarlo. Así tiene que, detrás suyo, lo siento, no quiero hacer publicidad, tiene detrás suyo a una tanda de futuros expertos o ya expertos consolidados del Instituto de Filosofía del CSIC que están trabajando justo en temas de ética, de IA y de tecnología. O sea que desde los organismos públicos de investigación estamos haciendo lo que podemos para estar menos esclavizados, para que la libertad del pensamiento y nuestras capacidades humanas... De hecho, vamos, puedo hablar luego con ellos. Tienen para contarle más que yo en esta charla, ¿eh? Sí, adelante. Teoría mucha, pero práctica, yo veo cómo está muy bien. Bueno, adelante. Bueno, Laura, muchas gracias por tu disertación. La verdad que me has abierto un montón los ojos. No conocía este proceso. Yo también soy investigadora del CCHS, del CSIC, el Instituto de Políticas y Bienes Públicos, y también investigo temas de sanidad pública. Y ahora voy a empezar con temas de inteligencia artificial. A lo mejor voy a presentar una parte un poco más optimista de inteligencia artificial en el ámbito sanitario. Voy a empezar una investigación sobre cómo algunos hospitales están creando algoritmos de inteligencia artificial para tratar mejor a sus pacientes. Y me parece súper interesante porque veo que ahora van a tener acceso no solo a datos médicos de sus pacientes, sino de datos, pues, catálogos enormes. Entonces quería preguntarte, porque me genera una duda, si los hospitales van a poder acceder a datos sanitarios pues, de a lo mejor toda la Unión Europea para entrenar sus propios algoritmos, o si se tiene que hacer a través de organismos de mejor proyectos de investigación, o cómo se va a realizar. Has tocado rápidamente para esto, has tocado un punto muy bueno. De verdad, todos los que trabajáis en hospitales tenéis datos, pero también podéis pedir datos. Es decir, lo que pasa es que aquí lo que enfrentamos es el proceso. O sea, si quieres que un hospital utilice IAs y quiera incorporar datos anonimizados o pseudonimizados de ciertas patologías de otros pacientes, tendrá que hacer una solicitud de investigación, desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, pasar por el organismo de acceso a datos, que es como el Guardian, que eso va a ser un órgano administrativo. Los juristas que hagan derecho administrativo también van a tener mucho trabajo. Y después ese organismo de acceso a datos le va a pedir al hospital X, hospital tercero o organismo de investigación o lo que sea, donde hayas pedido tú los datos, quiero estos datos. O sea, tú pasas por el mismo... O sea, el hecho de que tú seas un gran hospital o una gran infraestructura y tengas muchos datos, no te penaliza el hecho de que tú puedas tener más datos y que puedas desarrollar tus sistemas de inteligencia artificial. Eso sí, para sistemas de inteligencia artificial, pequeño apunte, no mires el reglamento de la IA, mira el de dispositivos médicos electrónicos, porque es regulación específica. El de la IA, esa cosa se aplica poco a la salud, ¿eh? Bueno, tú ya me veo. Sí. A ver, soy farmacéutica, especializada en el campo industrial. Y bueno, he venido para apoyarte en esta charla, pero la verdad es que me has abierto bastantes ramas, por así decirlo, y me has devuelto bastante a mi clase, bueno, a las clases que tenía en mi carrera,
de salud pública. Toma ya. Porque era también de mirar datos, compararlo con el estudio de población y escalarlo un poco. Vale, tengo... Espera, que me he hecho apuntes. ¿Te has hecho apuntes? Madre Sí, mía. me he hecho apuntes. No me lo esperaba. A ver, ¿qué puedo hacer? Vale, mi primera duda y lo que más controversia me ha dado en toda la charla es lo que has dicho de que se puede elegir las enfermedades que no quieres que vea el médico. Sí. O que vea el especialista que le estés Sí. estudiando, o el profesional sanitario. Y eso me genera muchas dudas porque al final el historial sanitario y todo lo que tú ves del historial del paciente te da a ti una perspectiva de qué tratamiento darle, qué medicamentos está tomando actualmente. Totalmente. Y por eso saber actuar, y eso también, ya aparte, dándolo a todo el campo de investigación, todo, pues eso, si estás ocultando enfermedades, estás ocultando tus patologías, Sí. al final tus datos, Sí. no, ¿cómo vas a hacer que esos estudios no estén segregados por esas enfermedades que tú no quieres mostrar? Vale, las enfermedades concretas que no se pueden mostrar no son todas las patologías, son enfermedades relativas a la salud mental y a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, enfermedades que tengan que ver con esas dos dimensiones entran ya, o sea, es como el dato más sensible que, bueno, no sé, aparte de la huella digital y nuestro iris, no se me ocurre un dato más sensible de una persona que tenga eso. Evidentemente, el psiquiatra o una persona que lleve determinada enfermedad de transmisión sexual sí va a tener acceso a esos datos, pero eso se va a limitar. O sea, es decir, eso es muy importante porque hay gente que no quiere que se sepa y es legítimo. Y ese derecho que ya estaba consolidado se va a respaldar aún más dentro del espacio europeo de datos de salud. Vale, y dentro de ese asunto están las enfermedades de declaración obligatoria. Sí, sí, esas van a estar ahí. No se pueden esas no se pueden quitar. Vale, O sea, cuando pensemos en enfermedades que se pueden quitar, pensemos en enfermedades de transmisión sexual y enfermedades que tengan que ver con la salud mental. Sí. ¿Por qué? Porque todavía falta mucha concienciación sobre eso. Te permito, lo siento, otra pregunta, ¿vale? Si es breve, por favor, lo digo es por el límite del tiempo, porque la biblioteca la cierran. Si es una pregunta breve, hazla. La Si pregunta es que ha breve. hecho es muy importante, la segunda, Sí, porque bueno, nos lo concierne hace- a todos. Al final es un poco complementario. Sí. Bueno, pues, pues hablamos, pasamos no te a la preocupes. siguiente pregunta que había por aquí, si nos da tiempo. Es que por aquí había una mano, es que no recuerdo si eras tú allí, la mano. Bueno, él ha levantado ahora en la segunda oportunidad primero, vamos por aquí, y luego el chico de Lila y vamos cerrando. Abogado. Yo quería agradecerte la exposición, muchas gracias por la exposición porque ha sido muy buena y por motivo de mi profesión, soy abogado laboralista, tengo una duda que se me ha generado con el acceso secundario. Por ejemplo, un trabajador que tenga un accidente de trabajo, sea atendido por la sanidad pública, pero que tenga que hacer consultas con la mutua asignada a la Seguridad Social, ¿la mutua puede acceder a esos datos aunque el seguimiento se lo haga la sanidad pública? Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Me la apunto para preguntársela al Colegio de Abogados de Madrid para que haga unas guías sobre eso. No, es que es muy buena pregunta. Fran, lo que has comentado es uso primario, es asistencial. Entonces, lo que estás comentando son datos administrativos. Es decir, aparte del historial clínico, datos administrativos. Lo único que se va a poder ver es el informe relativo al accidente, o sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? No el historial, sino el informe asistencial. Y perdóname los profesionales sanitarios por si tengo algún gazapo, pero me refiero, se entiende, ¿no? Voy al médico, me hacen esta intervención, me recetan esto, me dicen que tengo que tener este tipo de tratamiento, de seguimiento, de rehabilitación. Eso es el dato que se envía. Nada de historial clínico. No podría tener ninguna otra información que pudiera comprometer al trabajador con su No. baja ni con su tratamiento en la Seguridad Social. Eso es. Sobre todo si estás afiliado dentro de la Seguridad Social. Luego la mutua, volvemos a lo del seguro privado, se aplica lo mismo. Lo que hablábamos antes. Una mutua que sabe colaborar con la Seguridad Social se asignaría como una entidad privada en este caso. O sea, para acceder a los datos. O sea, los datos que tenga la mutua sobre sus agregados los cruza con la Seguridad Social. Vale. Entonces, tiene que dar la Seguridad Social sí o sí. Vale. Claro, a no ser que tengas un seguro privado y tú lo puedas hacer. De todas maneras, las mutuas, Muface, Mujaje, a ti no sé si te afecta todavía. Yo me refería más a... Sí, a las de las empresas. No, esas no. Esas se tienen que conectar al privado,
al espacio de salud privado y el privado al Sistema Nacional de Salud. Pero el Sistema Nacional de Salud va a tener visión 360 de lo que pasa, porque es información que no pueden ocultar ni que tampoco pueden acceder. Hay que controlar el acceso a esa información. Pero gracias por tu pregunta, muy buena, porque todavía se tiene que ver cómo funciona eso en la práctica. Bueno, enhorabuena y gracias, me ha gustado mucho, mucho. Me gustaría preguntarte sobre la dimensión económica. Has dicho que se está invirtiendo mucho, imagino, en el desarrollo de software y de sistemas, etcétera. ¿Cómo se está repartiendo el pastel? ¿Están siendo 2 o 3 tecnológicas americanas las que lo están desarrollando? ¿O startups? Y desde la perspectiva regulatoria, ¿crees que hay algún Estado miembro en Europa que por su regulación vaya a permitir que florezca más la industria health tech en ese Estado? Bueno, es que vaya 2 preguntas más controvertidas. No sé si eres periodista, pero si fueras periodista se te daría súper bien, ¿eh? O sea, la primera, a ver, ¿qué pasa? Que todos estos softwares y todas estas cosas que hemos hablado salen a contrata pública, o sea, hay un proceso de contratación pública para eso. Entonces se puede saber, investigando mucho, qué empresas están repartiendo el pastel. ¿De dónde viene el dinero que paga esos contratos? La mayoría viene de fondos Next Generation y viene de fondos de la Unión Europea o fondos a lo mejor estatales, pero principalmente europeos, ¿vale? Entonces la fuente de dinero va por ahí, el modo en el que se hace, contratación pública. Si son las empresas, ¿de dónde provienen esas empresas? Bueno, a ver, te puedo contar el caso de Francia, que están en proceso de, no sé si arreglarlo, pero como gestionarlo. Es un caso muy interesante. Lo que han hecho es que su espacio de datos nacional de salud lo tiene Microsoft, ¿vale? Y entonces así es interoperable, te quitas todos los problemas. Microsoft, espacio interoperable, mismo acceso, mismas cosas. ¿Qué pasa? Que eso ha generado, especialmente con la situación actual, ciertos problemas, cierto debate público. Entonces ahora se está trabajando en hacer un acuerdo muy concreto, como un protocolo muy concreto con Microsoft para generar confianza en Francia sobre eso. O sea, no van a dar atrás, quitarle el dinero a Microsoft y volver a licitarlo. ¿Qué está pasando en España? Que depende de la comunidad autónoma. Que la comunidad autónoma está diciendo, pues a este se lo doy, a este no. Sí que eso está ayudando a que emerjan muchas startups y muchas pequeñas empresas que ofrecen soluciones, especialmente pues las cosas técnicas, me voy a poner aquí técnica, y sí que hay startups que están aprovechando un poco ese tirón para emerger. Pero la mayoría, por las cuestiones del software, por los estándares, se está yendo a capacidad, o sea, a sistemas que tengan capacidad de procesar todos esos datos y demás. Entonces, es una buena pregunta y es una buena cosa investigar, o sea, cada país cómo lo está haciendo. Fíjate sobre todo en si el sistema es regional o el sistema es nacional, porque ahí cambia mucho la película. Y la segunda pregunta que me habías hecho, perdona si me la puedes refrescar. Más o menos, ¿no? Si algún Estado miembro va a permitir que florezcan más startups. Yo creo que es un territorio de oportunidad, pero depende de lo que ofrezcas. Necesitas saberte muy bien la normativa, saberte muy bien los estándares y tener la capacidad para cumplirlos. Yo creo mucho que las startups al final pueden ofrecer soluciones mucho más personalizadas a los profesionales sanitarios que una gran tecnológica. Ese es mi modo de verlo, mi opinión personal. Pero ahí es donde hay que analizar el ecosistema. España es muy buen ecosistema por 2 motivos. Primero, porque es el líder en investigación biomédica, y por otro no tan bueno, que es que en innovación tiramos un poco mal. Entonces quizá es interesante explorar cómo la pequeña y mediana empresa, con gente con talento como hay, a nivel técnico, a otros niveles, pueda emerger y pueda combinar esas 2 cosas. Yo seguiría tirando del hilo, a ver qué encontramos. Bueno, pues muchísimas gracias. Que nos van a echar de la a las biblioteca. 8:30 nos echan y tenemos que recoger e ir saliendo. Bueno, yo creo que merece un aplauso, ¿verdad, Laura? Es que era mucho temario la clase de hoy, Vamos, estoy no sorprendida porque ya te conocía y sé cómo eres, pero bueno, una capacidad estupenda de comunicación. Ya no digo de tu capacidad de conocimiento, de comunicación. Yo creo que has sabido adaptarte además a un público diverso, o sea, y es que hay investigadores, pero también hay ciudadanos curiosos con el tema. Eso. Y creo que has conseguido adaptarte un poco a todos los códigos, ¿no? diferentes. Y la aplicación práctica además ha sido muy buena. ¿Te puedo robar un minuto solo? Sí, ya está. ¿Solo un minuto? Y despide tú la conferencia. No, la despedimos las 2, pero un minuto porque lo prometí y lo quiero hacer. Por favor, muy importante,
las enfermedades raras. Hay que darle visibilidad. Lo que no se ve no existe. En el CSIC y en todos los organismos públicos de investigación, pero en el CSIC, la red de enfermedades raras son 132 grupos de investigación. En Sociedad somos nosotras y uno más. Materia y Vida, no os imagináis la cantidad de cosas que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo, muchas veces no con la financiación, o sea, es mucho trabajo, es algo que, claro, dices, bueno, me compensa o no me compensa, entonces eso es la nota un poco lo que quería expresar, y agradecer a los biobancos y a los organismos públicos de investigación la investigación que hacen, porque de verdad que es vocacional, no te imaginas la cantidad de profesionales vocacionales que conozco cada día gracias a eso. Y el segundo punto es el proyecto Únicas, que es una esperanza, que esto se está quedando grabado, así que si alguien... Cuéntanos un poco más qué es Únicas. Únicas es un proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad en consonancia con las comunidades autónomas, que lo que está tratando es de crear un espacio de datos, ¿vale?, para acelerar el diagnóstico de enfermedades raras y que viajen los datos del paciente y no los pacientes, porque no os imagináis para una familia lo que es cuando tiene una enfermedad rara ir de hospital en hospital, de comunidad autónoma en comunidad autónoma, sin saber lo que le pasa a su hijo o a su hija. Y Únicas lo que quiere hacer es, pues hay un equipo técnico, un equipo impresionante en muchísimos hospitales de muchas comunidades autónomas en el Ministerio de Sanidad, trabajando muy duro para que ese proyecto emerja, funcione. Con el uso primario ya están muy avanzados, con el uso secundario se van a poner a ello, y lo que se trata es de acelerar el diagnóstico y que a través de los datos podamos encontrar el profesional que por su experiencia o por su formación pueda adaptarse mejor a la situación o a los síntomas que está dando esa persona de tener una enfermedad rara. Y también visibilizar, que las asociaciones de pacientes se enteren de esto. Va a haber una ley de asociaciones de pacientes, así que pacientes, a tope a por esa ley, que de verdad se vea, porque en Europa las asociaciones de pacientes tienen otra entidad y aquí en España se está trabajando para adaptarlo al marco regulatorio. Y es que al final hablamos de cuidados y yo creo que esta conclusión, perdóname el speech, pero es que hay que hacerla. Entonces quedaros con la red de enfermedades raras del CSIC. De verdad, si queréis colaborar o investigar a tope con nosotros, es muy fácil vernos, cada uno en su área, cada uno visibilizando una cosa distinta. El proyecto de Únicas, que me da muchísima esperanza, y cuanto más gente lo sepa, mejor le irá al proyecto. Y las asociaciones de pacientes, que son personas que han venido aquí a pasar la tarde como nosotros, que tienen su trabajo y que pasan las tardes no en esta charla, pasan las tardes intentando ver, a ver, qué paciente, cómo te puedo derivar, a qué profesional sanitario, dónde vamos, qué hospitales de referencia. Y eso lo hacen por amor al arte y eso tiene un valor. Y eso es una marca de país, nuestra investigación, nuestros profesionales, lo que nos cuidamos, eso es lo que construye un país y lo que construye que estemos hoy aquí. Así que ya está, yo ya me callo, pero lo tenía que decir. Fabuloso discurso. Y además, bueno, está el papel, y lo habéis dicho, estáis aquí representantes del Instituto de Filosofía, como la filosofía, la ética, ¿no? Más concretamente puede formar parte de este impulso, de esta investigación y de la búsqueda de soluciones, ¿no? También y gracias para por enfermedades raras y otras enfermedades. Y gracias por la oportunidad, por la voz y por el espacio y por escucharme 2 horas, que tiene tela. Muchas gracias.